Cuando llegaron tarde, capítulo 1. El acople hizo un golpe seco, metal con metal, y luego, silencio. En la academia nos enseñan que, después de cierto tiempo sin aire, sin energía y sin apoyo, una estación deja de ser un rescate. Se vuelve recuperación de cuerpos. La aurora era humana. Y los humanos, esa noche, todavía no aceptaban ninguna de las dos cosas. Acople confirmado, dijo Luma, mi compañera, con voz plana. Su tono era el mismo que usa en prácticas. En prácticas no hay nombres, hay objetivos. Yo miré el reporte una vez más, aunque ya lo sabía de memoria. Estación Aurora, evento, explosión interna más colapso estructural. Tiempo transcurrido, 51 horas. Probabilidad de supervivencia, baja. Prioridad del sistema, media. Media, como si la vida pudiera ser media. Vamos tarde. Dije. El jefe de equipo, Thoren, no contestó de inmediato. Estaba revisando la lectura de gases del vestíbulo de acople. No lo digas como si fuera culpa nuestra, respondió al fin. No era culpa nuestra. Lo sabía. Las rutas, la distancia, el papeleo, las ventanas de salto, la tormenta de partículas que obligó a esperar. Todo eso era cierto. También era cierto que, cuando finalmente llegas, a nadie le importa lo cierto. Solo importa lo que queda. Thoren levantó la mano. Procedimiento de ingreso, luma, sellos y presión. Caro, línea de seguridad. Nada de heroísmos. Heroísmos lo dijo como si fuera una tentación común. Enganché mi línea al anillo de acople y la probé con un tirón. El cable vibró con tensión limpia. Luego puse la mano en el panel manual. La estación no respondía sola. Tendríamos que abrir como se abre una tumba. Presión estable en nuestro lado, dijo Luma. Del otro lado, casi vacío. Eso era malo y bueno a la vez. Malo porque significaba fuga. Bueno, porque al menos no habría explosión de presión al abrir. Thoren asintió. A la cuenta de 3. 1, 2. El sello se soltó con un quejido, y entonces escuché algo que no cuadraba. No era el silbido del aire. No era el crujido del metal. Era un golpe. Luego otro. Rítmico, como herramienta contra estructura. Thoren levantó 2 dedos. Silencio. Nos quedamos quietos. El sonido volvió. 3 golpes cortos. Pausa. 2 golpes largos. Luma me miró a través del visor. Yo podía ver su sorpresa incluso sin ver su rostro. ¿Eso es una señal?, murmuró. Thoren no respondió. Empujó la compuerta lo suficiente para meter la cámara exploratoria. La pantalla del casco tardó un segundo en estabilizar imagen. El vestíbulo estaba oscuro, lleno de polvo suspendido. En el suelo había una línea de pintura amarilla partida por grietas. Una esquina se había hundido. Los paneles del techo colgaban como piel suelta. Y en la pared, con letras grandes y torcidas, alguien había escrito con carbón o grasa: «Vivos aquí». Y una flecha. Debajo, otra frase: «No abran sin oxígeno». Thoren se quedó inmóvil. «No puede ser», dijo Luma. Yo no dije nada, porque sí podía ser. Las letras eran malas, apresuradas, pero claras. No era un mensaje automático. Era mano, era prisa, era alguien que respiraba mientras lo escribía. Thoren respiró hondo, como si fuera a discutir con el universo. Máscara en modo filtración. Luz al mínimo. Avanzamos, entramos. El polvo se pegó al visor como lluvia seca. Mis botas hicieron un sonido feo al pisar fragmentos. A cada paso, el casco marcaba microvibraciones del suelo. La estructura seguía inestable. Seguí la flecha por un corredor estrecho. Al fondo había una puerta caída. Más allá, una oscuridad rota por una luz parpadeante. Y ahí los vi. Y humanos. No como en los videos de protocolo, donde están limpios y sonrientes. No como en los reportes de seguridad, donde salen como números y humanos reales. Había 6 visibles al inicio. Luego más, moviéndose detrás de paneles improvisados. Tenían lámparas atadas al pecho, máscaras viejas, algunas remendadas con cinta. Uno cargaba una barra metálica como palanca. Otro sostenía un cilindro de aire con ambas manos, como si fuera un niño pesado. Y todos estaban haciendo algo. No estaban sentados esperando. No estaban gritando. Estaban trabajando.
Uno, con el brazo vendado, estaba marcando una pared con una lista. Otra, con el cabello pegado de sangre seca, revisaba pulsos en 2 cuerpos tendidos, no cadáveres, pacientes. 2 más estaban metidos en un boquete de escombros, sacando pedazos en cadena, pasa, suelta, vuelve a entrar. En medio, un humano alto se giró hacia nosotros. Sus ojos se agrandaron al ver trajes de rescate. No sonrió, no celebró, no lloró. Solo levantó la mano, palma arriba, como pidiendo que no lo interrumpiéramos. Silencio, dijo en idioma humano, pero mi traductor lo agarró rápido. ¿Tienen aire? ¿Traen aire? Thoren dio un paso. Cuerpo de rescate de la coalición. Traemos oxígeno, herramientas y estabilizadores. ¿Quién está a cargo? El humano parpadeó, como si esa pregunta fuera ridícula en ese momento. Yo no, dijo. Ella señaló a la mujer que estaba revisando pulsos. Ella levantó la mirada sin levantarse. Su voz salió ronca. Soy Sara, jefa de turno médica, porque el resto está muerto o atrapado. ¿Cuántos vienen detrás? Thoren dudó una fracción de segundo. Somos 3 en punta. El resto está asegurando el acople. Sara asintió como si eso fuera suficiente. Bien, necesito 2 cosas ya, aire y luz. Y no pisen las líneas blancas. Miré al suelo. Había líneas blancas dibujadas con tiza o polvo. Marcaban rutas, zonas seguras. También vi otras marcas. Números, flechas, nombres. En el muro, junto a la lista, alguien había escrito: vivos confirmados, 23, atrapados, 9, probables. Sin confirmar, 41. Al lado, en letras más pequeñas: no los dejen solos. Luma tragó saliva. Yo lo vi por el movimiento de su garganta. Thoren recuperó su tono de mando. Los protocolos de seguridad exigen evaluar atmósfera y estructura antes de actuar. No. Cortó Sara. Así simple. No lo dijo con agresión. Lo dijo como se dice: no hay tiempo. Yo entiendo tus protocolos, continuó. De verdad, pero si esperas 20 minutos, se mueren 3. Si esperas 1 hora, se mueren más. Si esperas a evaluar, se mueren los que todavía estamos sacando. Thoren apretó la mandíbula. Si el techo colapsa, entonces nos mata, dijo Sara. Ya lo sabemos. Eso ya está sobre la mesa. Ahora tú dime, ¿vienes a salvar o vienes a hacer un informe? La frase me golpeó porque era brutalmente justa. Thoren abrió la boca, la cerró, miró alrededor. Vio lo que yo vi, una estación rota y una isla de orden construida a mano. Había un rincón con mantas, un rincón con herramientas, un rincón con cilindros de aire marcados con números. Había turnos escritos en el suelo. Había una persona apuntando tiempos en una tableta vieja. Y había cansancio. Cansancio que no se quejaba. Cansancio que seguía. Luma se acercó al humano de la barra metálica. ¿Cuánto aire les queda?, preguntó. El humano la miró como si fuera una pregunta personal. Para todos, no sé. Para algunos, pocas horas. Para los atrapados, menos. Les pasamos mangueras por grietas. A veces funciona. Yo imaginé el movimiento. Alguien metiendo un tubo por un hueco, escuchando golpes del otro lado, contando respiraciones. Me recorrió una punzada fría en el estómago. Thoren habló más bajo. Caro. Luma. Dividan carga. Aire aquí, luz aquí y estabilizador en ese soporte. Luego miró a Sara. Dígame dónde entrar. Usted conoce la estructura mejor que nosotros ahora. Sara no sonrió. Solo asintió, y por primera vez vi algo distinto en su cara. No alivio, no alegría, un tipo de confianza amarga. Bien, dijo. Entonces escucha. Se puso de pie con esfuerzo. Su rodilla tembló un segundo. No se notó hasta que yo lo vi porque estaba buscando señales. Ella respiró hondo y señaló el boquete. Ahí hay 2 vivos. Uno es joven. Se quedó atrapado en un ducto. Lo oímos hace 30 minutos. Si lo sacamos, vive. Si tardamos, se apaga. Señaló otra pared. Allá, detrás de ese panel, hay una familia. 2 adultos. Un niño. Les pasamos aire, pero el retorno es malo. Están entrando en pánico. Necesito a alguien que hable con ellos, que los mantenga despiertos y lentos. Thoren levantó la mano. Luma, comunicación,
Caro, conmigo al ducto. Yo asentí. Antes de moverme, vi algo que no esperaba. Un humano sentado en el suelo, de espaldas a un poste. Tenía la máscara puesta, pero se la había levantado un poco para beber agua. Sus manos temblaban. Cuando nos vio mirándolo, bajó la vista, como si le diera pena ser visto débil. Y aún así, cuando un grito salió del boquete, se levantó de golpe y corrió hacia allá, sin que nadie se lo pidiera. Yo seguí a Thoren hacia el boquete. Al acercarnos, el olor cambió incluso con filtros. Metal caliente, polvo fino, sangre vieja. Dentro era estrecho. Se escuchaban golpes desde adentro. 3 golpes cortos. Pausa. 2 largos. El mismo patrón. Thoren se arrodilló. ¿Puedes hablar?, dijo hacia la grieta, usando el canal abierto con traductor. Una voz respondió, débil, como si viniera desde debajo del mundo. Sí, sí. Aquí. Sara se inclinó. Soy Sara. Ya llegaron. Te vamos a sacar. ¿Ok? Respira lento. Dame tu nombre. Mateo, dijo la voz. Sara se quedó un segundo en silencio, como si ese nombre pesara. Mateo, escucha, dijo. Si te duele, me lo dices. Si te asustas, me lo dices. Pero no te duermas. No todavía. Thoren me miró. Caro. Estabiliza el borde. Luego abrimos con cuidado. Si esto se mueve, nos cae encima. Yo puse el estabilizador contra una viga torcida. Se clavó con presión y soltó un pitido. Anclaje firme, y entonces, mientras preparábamos herramientas, escuché algo que me dejó helado por lo simple. Sara, sin mirar a nadie, dijo: cuando lo saquemos, alguien grita vivo en voz alta. Que se oiga. Que todos lo oigan. Thoren frunció el ceño. ¿Para qué? Sara lo miró como si la pregunta fuera de alguien que nunca ha tenido que sobrevivir en un lugar sin esperanza. Porque los vivos se cuentan, dijo, y porque escucharlo te mantiene en pie. Yo no tenía respuesta. Solo ajusté mi agarre y me preparé para meter las manos en el desastre de otros, porque sí habíamos llegado tarde. Pero en esa estación, los humanos estaban peleando minuto a minuto para que tarde no significara nunca. Capítulo 2. El primer corte siempre decide el resto. No por la herramienta, no por la fuerza, por el juicio. Si cortas donde no debes, el peso cambia. Si el peso cambia, algo cede. Y si algo cede en un lugar así, no hay segunda oportunidad. Thoren pasó la luz por el borde del boquete. Yo mantuve el estabilizador firme y traté de ignorar el crujido fino que me subía por los guantes. Del otro lado, Mateo respiraba demasiado rápido. Se escuchaba en el canal abierto. No como una voz. Como un reloj. Mateo, dijo Sara, sin apartar la vista de la grieta. Te vas a concentrar en mi voz. Iñala. Sostén. Suelta. Eso. Otra vez. La respuesta tardó. No puedo mover la pierna, dijo él al fin. Algo la tiene atrapada. Thoren me hizo una seña. Más luz. Incliné el haz por la abertura y por fin vi una parte del ducto. Metal doblado. Aislante quemado. Una placa caída en diagonal. Debajo de ella, una bota humana. Más arriba, dedos manchados de polvo que se aferraban al borde como si con eso bastara para mantenerse unido al mundo. Pierna derecha atrapada bajo panel y viga secundaria. Dije: «No vemos la cadera», respondió Thoren. «No sabemos si hay aplastamiento más arriba». Sara soltó aire por la nariz. No era impaciencia, era cálculo. Si levantan demasiado de golpe, le rompen algo más, dijo. Si no levantamos, se queda ahí, contestó Thoren. Lo sé. Detrás de nosotros se oyó la voz de Luma, amortiguada por el pasillo. No gritaba. No le hacía falta. Su tono salía limpio por los canales internos de la estación. Escúchenme. No gasten el aire hablando todos a la vez. Quiero que solo responda uno. Díganme sus nombres. Despacio. La familia detrás del panel. Ya había empezado a trabajar sobre ellos. Sara se volvió apenas hacia un hombre grande, de hombros anchos, que esperaba junto a un montón de herramientas improvisadas. Tenía sangre seca en una oreja y un brazo envuelto en tela gris. Bruno, dijo. Ven. El hombre llegó sin preguntar para qué. Thoren lo miró de arriba abajo una sola vez. Evaluó tamaño, equilibrio, cansancio. ¿Has entrado antes?, preguntó.
2 veces, dijo Bruno. Ya no quepo bien. Yo sí, dije. Sara me miró. Luego miró mi traje. No con todo eso puesto, dijo. Sin sello no entro, respondió Thoren antes de que yo pudiera hacerlo. Sara sostuvo su mirada 2 segundos. Luego asintió. No perdió tiempo discutiendo lo que no iba a cambiar. Entonces abrimos un poco más y pasamos una línea de aire primero, dijo. Si Mateo se ahoga antes de que lo suelten, da igual el resto. Eso sí le gustó a Thoren. Le gustaban las frases que convertían una urgencia en procedimiento. Caro, manguera fina. Bruno, cuando te diga, metes el brazo y buscas su máscara. Si se rompe el sello, sales. No quiero otro atrapado. Bruno ya estaba arrodillado antes de que terminara la orden. Yo saqué la línea de aire del paquete secundario. Era una manguera estrecha, de uso de campo, pensada para ganar minutos, no milagros. La conecté al cilindro portátil y comprobé el flujo. Luz verde. Mateo soltó un sonido feo desde dentro. No sabía si era dolor o miedo. En lugares así dejan de ser cosas distintas. «Mateo», dijo Sara, «vamos a meterte aire extra. Quiero que no muevas la cabeza. ¿Me oyes?» «Sí». «Dime cuántos golpes estás oyendo». Silencio. Luego, 3. Sara bajó apenas la voz. «Bien. Eso significa que todavía estás aquí conmigo». No entendí la frase hasta un segundo después. No estaba midiendo ruido. Estaba midiendo lucidez. Bruno se tumbó junto al boquete, metió el hombro, luego el brazo y soltó un gemido por el esfuerzo. Thoren y yo sujetamos la placa superior con una barra expandible mientras él tanteaba a ciegas. «Más a la izquierda», dije. «No veo nada», gruñó Bruno. «No tienes que verlo. Busca la correa». La punta de sus dedos chocó contra metal, luego resbaló. Mateo jadeó. «Perdón», dijo Bruno hacia el hueco, como si hubiera pisado a alguien en una fila y no a un hombre atrapado bajo una estación rota. Sus dedos encontraron algo. «La tengo». Le pasé la boquilla. Bruno la metió con cuidado. Esperamos 1 segundo. 2. Entonces el sonido de Mateo cambió. Seguía respirando rápido, pero ya no como alguien que se hunde. Ahora sonaba como alguien que vuelve a ver la superficie. «Eso», murmuró Sara. «Eso, no la sueltes». Thoren apoyó la mano en el borde y revisó otra vez la estructura. Su pantalla devolvió lecturas malas. Yo no necesitaba verla. Lo noté por cómo apretó la mandíbula. «Tenemos 9 minutos con estabilidad aceptable en este tramo», dijo. Sara alzó la cabeza. «¿Aceptable para quién?» «Para que no nos caiga encima». Ella asintió como si ese detalle mereciera respeto, pero no obediencia. Entonces en 9 minutos lo sacan. Detrás alguien gritó una cifra. No entendí la primera vez. Luego la oí más clara. 5 cilindros completos. 2 a la mitad. Sara cerró los ojos un momento. «No como quien se derrumba, como quien ordena una cuenta». «¿Eso es todo?», preguntó. Una voz joven respondió desde el refugio. «Eso y 3 líneas cortas». Thoren me lanzó una mirada. Yo hice la cuenta al mismo tiempo que él. No alcanzaba para sostener a todos durante mucho más. Menos si había que mover heridos, menos si otra sección perdía presión. Ya teníamos nuestro primer reloj con números. 5 cilindros completos, 2 a la mitad, y demasiadas bocas alrededor. Thoren activó la cizalla compacta. La herramienta vibró en su mano con un zumbido grave. «Voy a cortar la placa pequeña primero», dijo. «Si la viga responde mal, paramos». Sara no dijo nada, pero se quedó justo a mi lado. No para estorbar, para ver, para decidir en el segundo en que algo saliera mal. El metal se dio en una lluvia de chispas cortas. Mateo soltó un grito ahogado. Bruno mantuvo la línea de aire firme. Yo metí la mano lo más que pude y aparté un borde afilado. Mi guante rozó tela. Pierna humana, tensa como cable. «La placa salió», dije. «La viga no», respondió Thoren. Esa era la pieza mala. Una barra secundaria doblada que había quedado cruzada sobre la pierna y una parte del ducto. Si la levantábamos sin apoyo, el techo interior podía bajar de golpe. Si la dejábamos, Mateo se quedaba ahí hasta que se apagara. Sara habló sin apartar la vista del hueco. «Dime la verdad». Thoren no fingió no entender.
La verdad es que puedo levantarla lo suficiente para sacar la pierna. Pero existe una posibilidad alta de que esto se venga abajo después. ¿Antes o después de sacarlo? No lo sé. Sara miró a Bruno. ¿Tú qué dices? El hombre ni siquiera pensó demasiado. Digo que no lo dejamos ahí. Yo los miré a los dos. No había dramatismo en sus caras. No había la épica que ponen los informes cuando quieren convertir una mala decisión en heroísmo. Había costumbre. La costumbre de seguir aunque todo esté mal. Eso era peor para mis nervios, porque significaba que no estaban improvisando valor. Lo traían de antes. Luma volvió a sonar por el canal general. Su voz seguía estable, pero ahora tenía un borde distinto. La familia responde. Son 3. Padre, madre, hijo. El niño llora poco. Eso no me gusta. Sara giró la cabeza a medias. ¿Te oyen bien? Sí. Pero la madre está hiperventilando. Si entra en pánico fuerte, me arrastra a los otros 2. Sara apretó los labios. No podía ir con ella. No iba a dejar el boquete. No iba a dejar a Mateo. En ese momento vi la forma real del problema. No era sacar gente, era elegir dónde faltaba menos una persona. Hazlos contar conmigo, dijo Sara, del 1 al 10. Luego al revés, haz que el niño corrija a los padres si fallan. Entendido. Me sorprendió que Luma no hiciera ninguna pregunta. La escuché cambiar de tono apenas un poco. Más cálido, más cercano. Muy bien, dijo por el canal, vamos a hacer un juego. Solo responde el niño primero. Quiero saber tu nombre. Una voz pequeña tardó en salir. Leo. Ese nombre atravesó el polvo, el metal y el ruido y se me quedó clavado en el pecho, porque convirtió una cifra en alguien, porque a partir de ahí ya no eran una familia detrás del panel. Eran Leo y sus padres esperando aire detrás de una pared que podía fallar en cualquier momento. Thoren dejó la cizalla a un lado. Sacó el gato mecánico portátil y me hizo un gesto. Lo ponemos aquí. Si resbala, te apartas. No intentes sostenerlo con las manos. Ya lo sé. Quiero oírte decirlo. Yo lo miré. En otro momento me habría molestado. En ese momento entendí por qué lo hacía. En rescate, lo que no se dice parece entendido hasta que alguien muere. Si resbala, me aparto. No intento sostenerlo. Thoren asintió. Metimos la base del gato entre la viga y el borde del ducto. El espacio era mínimo. Bruno sacó el brazo por un momento, se lo flexionó con una mueca y volvió a meterlo para mantener la línea de aire en su sitio. Mateo soltó una risa rota al oírlo quejarse. «No te rías», murmuró Bruno. «Estás aplastado y aún así pesas más de lo que ayudas». No era un chiste bueno. No importó. 2 personas cerca del refugio soltaron una risa breve. Corta, cansada, pero real. Y ahí vi otra cosa que no estaba en los protocolos. Los humanos seguían dejando espacio para eso. Para una broma mala. Para una grieta de normalidad dentro del desastre. Thoren empezó a girar el gato. Un clic. Luego otro. La viga subió apenas lo suficiente para cambiar el ángulo de la presión. Toda la estructura respondió con un gemido largo. Polvo fino nos cayó encima. Quietos. Dije. Nadie se movió. Otro clic. Otro... «Mateo», dijo Sara. «Vas a escuchar ruido. No significa que se esté cayendo». «No todavía. Tú solo dime si sientes la pierna». La respuesta tardó demasiado. «Sí». «¿Puedes mover el pie?» «Silencio». «No». Sara cerró los ojos un instante. «Fractura. Aplastamiento. Tal vez ambos». No hacía falta decirlo. Thoren siguió girando. Yo vi un hueco crecer junto a la bota atrapada. «¿Ahora?», dijo. Metí el brazo hasta el hombro y agarré la tela a la altura de la pantorrilla. No podía sacar de golpe. Tenía que guiar la pierna fuera del filo torcido. Bruno sostuvo la línea de aire. Sara sujetó el borde del ducto para no perder equilibrio. «Mateo, cuando tire, tú no pelees contra mí», dije. «Deja que salga. Duele». «Ya sé. Caro», dijo Thoren. «Ya. Tiré». Mateo gritó. Un grito entero, lleno, vivo. La pierna salió unos centímetros y algo dentro del ducto hizo un ruido seco. No supe si fue metal o hueso. No tuve tiempo de elegir, volví a tirar. La bota se soltó del borde doblado y la pierna salió libre hasta la rodilla.
«Otra vez», gritó Sara. Tiré con las dos manos. Bruno empujó desde dentro. Thoren sostuvo el gato mientras la viga temblaba sobre nuestras cabezas. Y entonces Mateo salió del hueco de golpe, medio arrastrado, medio arrancado del ducto, y cayó sobre nosotros como un animal herido, respirando aire prestado y polvo. Por un segundo nadie dijo nada. Luego Sara lo revisó a la velocidad brutal de quien no tiene tiempo para ceremonias. Ojos, pulso, pecho, pierna. «Está vivo», dijo, no gritó. No hizo falta. Bruno ya lo estaba haciendo por ella. «Vivo». La palabra rebotó por el refugio. Otra voz la repitió. Luego otra. No como celebración. Como cuenta, como prueba, vivo. Yo todavía tenía a Mateo medio encima cuando sentí el cambio bajo la rodilla. No fue grande. No fue teatral. Fue pequeño, casi sutil. El piso se hundió un dedo. Thoren lo sintió al mismo tiempo. Sus ojos fueron al soporte que yo había anclado antes. La luz verde ya no estaba fija. Parpadeaba. Malo, muy malo. «Fuera del borde», dijo Thoren, y ya no sonaba mando. Sonaba urgencia desnuda. Sara y yo tiramos de Mateo hacia atrás. Bruno trató de levantarse, pero el brazo se le quedó atrapado un segundo entre escombros sueltos. Yo me lancé a sacarlo. Una lluvia de polvo más grueso cayó del techo. A lo lejos, en la sección de la familia, alguien golpeó 3 veces una pared. Rápido. Demasiado rápido. Luma habló por el canal y esta vez sí había filo en su voz. «Tengo pérdida de presión detrás del panel». La madre dejó de responder. Repito. «Tengo pérdida de presión detrás del panel». Thoren agarró a Bruno por el chaleco y lo sacó del borde justo cuando el gato mecánico salió disparado hacia un lado y la viga bajó con un golpe brutal. El boquete colapsó sobre sí mismo en una nube negra. ¿Dónde había estado el ducto de Mateo un segundo antes? Ya no había entrada. Solo metal roto. Mateo seguía vivo, pero la estación acababa de tragarse nuestra primera ruta. Y del otro lado del pasillo, detrás del panel donde esperaban Leo y sus padres, el aire se estaba yendo. Capítulo 3. El aire tiene un sonido cuando se escapa. No siempre se oye con claridad. A veces no es más que un silbido fino. A veces es una vibración en la estructura. A veces es el cambio en la respiración de los que saben que el siguiente minuto ya no alcanza igual que el anterior. Aquí fue las 3 cosas. El colapso del ducto todavía estaba cayendo en trozos pequeños cuando Thoren se giró hacia el otro lado del pasillo. La nube negra nos tragó la luz un segundo. Yo tenía una mano en el hombro de Mateo y la otra en el brazo de Bruno. Sara estaba de rodillas, presionando la máscara de Mateo en su sitio mientras revisaba la pierna con un movimiento rápido y brutalmente preciso. «Caro, conmigo», dijo Thoren. No hizo falta decir hacia dónde. Luma volvió a hablar por el canal. Esta vez ya no estaba usando la voz templada con la que había guiado al niño. Ahora sonaba corta, rápida, con los bordes apretados. El retorno de aire cayó casi a cero. La madre no responde. El padre responde mal. El niño sigue aquí. Pero si no abrimos pronto, los pierdo. Thoren ya se movía. Yo fui detrás. Al pasar junto al refugio, vi cómo 2 humanos arrastraban un cilindro hacia Sara. Otro estaba actualizando la pared con mano temblorosa. Alguien ya había cambiado el conteo. Vivos confirmados, 24. Mateo había entrado en la cuenta. No habían perdido ni un segundo en marcarlo. Eso me golpeó más de lo que esperaba. No por ternura, por disciplina. Por la forma en que esos humanos seguían obedeciendo sus propias reglas aunque el techo acabara de venírseles encima. El panel de la familia estaba al final de un tramo estrecho, entre 2 columnas deformadas y una mampara caída a medias. Habían improvisado un sello exterior con mantas, espuma endurecida y cinta industrial. La manguera que les daba aire entraba por una ranura no más ancha que 2 dedos. Ahora la espuma vibraba con un siseo enfermizo. Luma estaba arrodillada junto al borde, con una mano en el comunicador y la otra sujetando la línea de aire como si pudiera empujar el oxígeno con la fuerza de los dedos. Levantó la vista al vernos. El padre se llama Omar, dijo. La madre, Inés. El niño, Leo. Omar responde, pero está respirando por los 3. Inés casi no habla. Leo sigue contando, va por segunda vuelta. Por el altavoz pequeño salió una voz de niño. 7, 6, 5,
4. Lo hacía despacio, como si alguien le hubiera pedido convertir cada número en una cuerda. «Leo», dijo Luma, sin apartar el micrófono de la boca. «Eso es, muy bien. Ahora quiero que tu papá me diga cuándo termina cada número». «Solo él». La respuesta de Omar llegó rota por jadeos. «Aquí». Otra vez. Aquí no era conversación. Era mantenerlos prendidos, mantenerlos del lado de los vivos. Thoren apoyó la mano en la mampara y revisó lecturas. No eran mejores que las del ducto. Aquí la diferencia era otra. No teníamos tiempo de preparar nada elegante. La pérdida de presión ya había empezado. «¿Qué hay detrás?», preguntó. Luma respondió sin mirar su pantalla. Ya lo tenía memorizado. Compartimento de descanso. 3 metros por 2,5. Una litera caída. Bloquea la salida interior. Hay un conducto de servicio a la izquierda, pero es demasiado estrecho para un adulto. Tal vez para el niño. Thoren soltó aire despacio. «No voy a sacar a un niño solo por un conducto si dejo a los padres atrás». Luma no discutió. Solo dijo: «Entonces abre ya». Yo iluminé la unión del panel con la columna. Había 4 puntos de fijación viejos y una deformación en el borde inferior. Se podía cortar, sí. El problema era que nos encontrábamos al otro lado. Si el compartimento había perdido presión demasiado rápido, abrir mal podía rematar a los 3. Si abríamos tarde, llegábamos a lo mismo. Sara apareció detrás de nosotros sin que la oyera acercarse. Tenía sangre ajena en los guantes y polvo en el cuello. Había dejado a Mateo en manos de Lía, una joven humana de ojos grandes y ojeras oscuras que ahora sostenía bolsas médicas junto al refugio. «Mateo vive», dijo Sara, como si respondiera a una pregunta que nadie había hecho. «La pierna está mal, pero vive». «¿Qué tienen aquí?». 3 personas. Pérdida de presión. Madre casi fuera. Sara escuchó 2 segundos de respiración por el canal. Solo 2. Luego señaló la ranura por donde entraba la manguera. «No van a aguantar otra bajada fuerte», dijo. «Si abren, tienen que abrir y meter aire al mismo tiempo». Sin pausa. Thoren ya estaba sacando una segunda línea. «Caro, la boquilla ancha». «Luma, mantén al niño hablando». «Sara, en cuanto tengamos rendija, tú evalúas primero. No quiero que nadie meta medio cuerpo, ahí sin saber si siguen respirando». Yo saqué la boquilla ancha del paquete lateral. La conecté a un cilindro nuevo. Uno de los completos. Otro bocado menos para el resto de la estación. Por primera vez entendí que el oxígeno no era un recurso. Era una serie de decisiones. Leo seguía contando. 3, 2, 1, 10, 9. No lo estaba haciendo bien. No importaba. Lo importante era que seguía. Luma cambió el tono apenas un poco. Más suave. Más simple. «Leo, quiero que me digas de qué color son tus botas». Silencio. Luego, azules. «Bien. Y quiero que me digas de qué color son tus botas». Silencio. Luego, azules. «Bien. Y quiero que me digas si tu mamá te escucha». La voz del niño tardó demasiado. «No sé». Sara cerró los ojos una fracción de segundo. No era resignación. Era rabia contenida. Thoren puso la cuchilla térmica contra el borde del panel. «Cuando caiga esta sección, metemos aire y abrimos hueco a palanca», dijo. «Nadie entra hasta que yo lo diga. Si Leo deja de responder, entro igual», dijo Sara. Thoren ni siquiera la miró. «No. Thoren. No». La voz de Omar salió de pronto por el canal. Áspera, desesperada y furiosa al mismo tiempo. «No saquen primero al niño». Todos nos congelamos un segundo. «¿Me oyen?», siguió Omar. «No saquen primero al niño». Leo dejó de hablar. Inés seguía sin oírse. Sara se acercó al comunicador de Luma. «Omar, te oigo. Respira. ¿Por qué lo dices?». La respuesta salió entre jadeos duros. «Porque si abren chico, si sacan a Leo primero, luego no van a llegar por nosotros. Y él no va a salir solo. No lo hagan». Yo miré a Thoren. Thoren me miró a mí. No por la decisión, por el peso de escuchar a alguien decir eso mientras estaba quedando sin aire. Sara contestó sin levantar la voz. «No vamos a mentirte. Estamos abriendo para los 3. No dijo te prometo. No dijo todo saldrá bien. Dijo lo único que todavía podía sostenerse.
Luma volvió al canal. Leo, necesito que me escuches. Vas a oír ruido. Mucho ruido. No significa que estemos rompiendo tu cuarto. Significa que estamos llegando, ¿me entiendes? Una respiración pequeña. Sí. Bien. Quiero que cuando el panel se abra, te quedes pegado al suelo. No corras. No te levantes. Haz solo lo que yo te diga. Sí. Thoren cortó. La cuchilla térmica abrió una línea naranja en el borde del panel. El metal, fatigado por el golpe inicial, se dio más rápido de lo que me gustó. Chispas cortas saltaron contra la columna. Yo metí la boquilla ancha en cuanto hubo espacio. El flujo de aire silbó al pasar. Luma sujetó el conducto con ambas manos. Sara pegó un ojo a la rendija. «Veo a Leo», dijo. «Está abajo». «Bien. Veo a Omar». «Inés está detrás». «No está libre», se interrumpió. «¿Qué?», preguntó Thoren. Sara no respondió enseguida. Se recolocó para mirar mejor. La litera cayó sobre el costado de Inés. Dijo al fin. «No está libre». Omar tampoco. Se ató a ella con una correa. ¿Se ató? Sí. Ahora lo entendí. Omar no estaba respirando por los tres solo por desesperación. Estaba usando su propio cuerpo para mantener a Inés incorporada, para evitar que se le cerrara más el pecho y para sostener a Leo entre ambos. Habían convertido una caída en un nudo humano. Torpe, malo, eficiente. Thoren metió la palanca en el corte y empujó. El panel se abrió lo justo para dejar pasar luz y aire. Del otro lado apareció un ojo infantil, enorme detrás de una máscara demasiado grande. Leo no lloraba. Estaba demasiado ocupado obedeciendo. «Leo», dijo Luma, «mírame la luz, solo la luz». «Eso es». Sara amplió el hueco un poco más con ayuda de Thoren. Yo sostuve el borde para que no cayera de golpe. Entonces vi el interior completo, compartimento pequeño, aire sucio, suelo cubierto de objetos sueltos, una litera colapsada sobre el costado derecho, Inés atrapada bajo la estructura metálica, la cara pálida, la máscara ladeada, Omar sentado a medias, con un brazo enredado en la correa de seguridad, la otra mano sobre la nuca de Leo, y la pared del fondo agrietada. Eso era nuevo. Eso era peor. Thoren también la vio. «No me gusta ese fondo». «A mí tampoco», dijo Sara. «Pero ya estamos dentro». Luma tendió la mano por la abertura. «Leo, ven hacia mí, despacio, pegado al suelo». Leo se volvió primero hacia su padre. Omar cerró los ojos un instante y asintió. Nada más, no habló. No desperdició aire en explicar lo insoportable. El niño empezó a arrastrarse. Lento, con cuidado de no pisar a su madre. Cada vez que avanzaba, Omar aflojaba apenas la mano de su nuca y luego volvía a tocarlo, como para comprobar que seguía allí. Cuando Leo llegó a la abertura, Luma lo tomó de los hombros y lo sacó con una firmeza perfecta, ni brusca ni suave. La de alguien que sabe que un niño en pánico se rompe igual con exceso o con falta. Leo salió, dio una sola bocanada grande de aire limpio y buscó a su madre con la mirada. «Mamá». Sara ya estaba metiendo medio cuerpo por el hueco. Thoren la sujetó por el arnés. 30 segundos, dijo. «No necesito tanto». Sara llegó hasta Inés, recolocó la máscara, buscó pulso en el cuello y miró a Omar. «¿Me oyes?» «Sí». «Si corto la correa, la litera cae más. Tal vez eso no me sirve». «La aguanté con la pierna», dijo Omar. «Ya casi no la siento». Sara tocó la estructura. Calculó peso, ángulo, riesgo. Luego salió del hueco. «No lo saco por aquí sin levantar la litera», dijo. «Y si la levantamos mal, los aplastamos a los dos. Entonces usamos el conducto pequeño para meter un soporte desde dentro», dije. Thoren me miró de golpe. Eso era para el niño. Ya no. Sara entendió la idea antes de que yo terminara. Si uno de ustedes entra por el conducto, puede pasar una cuña detrás del punto de carga. No levantaría toda la litera, solo lo suficiente para soltar la cadera de Inés. Thoren miró la abertura lateral. Estrecha. Suciedad, cableado roto, calor. No era un paso de rescate. Era un error de diseño convertido en última oportunidad. «Yo entro», dije. «No», dijo Thoren al instante.
Soy el más delgado del equipo. Y el que está haciendo de brazo extra en todos los puntos malos. No. Luma no apartó la vista de Leo, que ahora se aferraba a su muñeca con las dos manos. Pero habló igual. Yo entro. Thoren se volvió hacia ella. Luma, puedo mantener el canal abierto desde casco interno. Caro tiene más fuerza para sacar. Tú necesitas quedarte afuera para la extracción. Yo entro. Durante un segundo nadie dijo nada. El silbido del aire, el jadeo de Omar y la respiración pequeña de Leo llenaron el espacio. Thoren tomó la decisión con la cara de alguien que odia todas las opciones. «Tienes 90 segundos», dijo. «Si te atoras, te saco a la fuerza». Luma ya se estaba quitando el paquete exterior del traje. Lo dejó en el suelo. Ajustó el arnés, redujo perfil y se puso de rodillas frente al conducto lateral. Leo no la soltó hasta que ella le tocó una vez la mano. «Voy por ellos», dijo. No fue una promesa grande. Fue una frase corta. Exacta. Lo bastante pequeña para caber en un lugar donde casi no quedaba aire. Luma se metió en el conducto. Primero la cabeza, luego un hombro, luego el torso con una torsión que me hizo doler a mí. El metal raspó contra su traje. Oí su respiración cambiar una vez. Solo una. Después avanzó como pudo, empujándose con codos y puntas de los pies. «Estoy dentro del primer tramo», dijo por el canal. Calor alto. Poca visibilidad. Veo el punto de carga. Necesito la cuña. Yo le pasé la herramienta por el acceso secundario. Thoren sostuvo la línea de seguridad. Sara volvió a pegarse a la abertura principal, lista para entrar en cuanto la litera subiera un dedo. «Luma», dijo Thoren. «No fuerces la muñeca. Si no entra, retrocedes». «Entra». El esfuerzo se oyó en la voz, aunque trató de esconderlo. «Un poco más a la derecha», dijo Sara. «No. Mi derecha. Tu izquierda. Eso. Más abajo». Leo seguía callado. Eso me preocupó más que el llanto. Me acuclillé frente a él. «¿Sabes contar golpes?», le pregunté. El niño me miró sin entender por qué un alien le hacía esa pregunta. Luego asintió. «Bien», dije. «Cuando salga tu mamá, tú gritas vivo, fuerte, para todos». Sus ojos se abrieron un poco. No por miedo, por responsabilidad. Yo, tú. Al otro lado de la pared, algo de metal cambió de tono. No era colapso. Todavía no. Era carga moviéndose. «La tengo», dijo Luma. «La litera va a ceder 2 centímetros. No más». «Con eso me basta», respondió Sara. La estructura chirrió. Thoren tensó la cuerda de seguridad. Yo metí la mano por la abertura principal y agarré el borde de la litera. No para sostener peso, solo para sentir el momento exacto en que cambiara. Entonces ocurrió. Un pequeño alivio. «Ahora», gritó Sara. Se metió hasta la cintura por la abertura. Cortó la correa de Omar. Reacomodó el hombro de Inés. Le giró la cadera con un movimiento seco y la arrastró hacia la rendija, mientras yo y Thoren tirábamos de los brazos desde fuera. Inés salió primero, inerte, más ligera de lo que debería ser una adulta consciente. Sara volvió a entrar sin esperar una orden. «Omar». El hombre trató de moverse y falló. Se había quedado demasiado tiempo sosteniendo el peso. Una pierna no le respondía. Le vi la vergüenza en la cara incluso desde la abertura. Como si tardarse fuera una falta. «No puedo», dijo. «Sí puedes», dijo Sara. «Pero no solo». Yo metí ambos brazos. Thoren me sujetó del arnés. Sara empujó desde dentro. Omar gritó una vez con los dientes apretados y salió a medias arrastrado sobre metal y polvo hasta caer de espaldas junto a su hijo. Leo se soltó de Luma justo cuando ella empezaba a retroceder por el conducto y se inclinó sobre ellos. «Papá». Omar lo buscó con la mano. Tocó primero el suelo, luego el pantalón del niño, luego su tobillo. Solo entonces cerró los ojos. «Vivo», gritó Leo. La palabra salió aguda, demasiado fina para el ruido de la estación, y aún así atravesó todo. Desde el refugio la repitieron. 1 vez, 2, 3. «Vivo». Sara ya estaba sobre Inés. Máscara bien puesta. Pulso, pupilas. Levantó 2 dedos hacia Lía, al fondo. Señal de traslado urgente. Yo me giré hacia el conducto lateral. «Luma». No respondió.
El aire se me fue a un lugar frío en el pecho. Me lancé al conducto justo cuando su voz salió por el canal, apretada y seca. Estoy atascada. Thoren ya estaba conmigo. ¿Dónde? En el segundo codo. La placa bajó cuando se liberó peso. No puedo sacar el hombro. El panel del compartimento, la litera, el conducto, todo estaba conectado. Habíamos sacado a la familia, y al hacerlo, habíamos atrapado a una de las nuestras. Thoren cerró la mano sobre la cuerda de seguridad. La tensó una vez. Evaluó ángulo, espacio, riesgo. Sara alzó la cabeza desde el suelo, con las manos todavía sobre Inés. Tenía polvo en las pestañas, rabia en la cara, cansancio viejo. «No me digas que ahora tú también te vas a poner a esperar protocolo», dijo. Thoren no respondió. No hacía falta. Yo ya lo conocía lo suficiente. La decisión estaba entrando en él como una cuchilla, porque del otro lado del pasillo el refugio seguía gastando oxígeno, porque Inés necesitaba atención ya, porque Omar no podía caminar, porque Leo acababa de recuperar a su familia, porque Luma estaba atascada en una grieta de metal caliente, y porque la estación seguía crujiendo como si todavía no hubiera terminado de decidir a quién se iba a quedar. Capítulo 4. El peor momento en un rescate no es cuando alguien grita, es cuando deja de hacerlo. Yo estaba de rodillas frente al conducto lateral, con la cara tan cerca del metal que podía ver mi propia luz rebotando en la placa torcida. La cuerda de seguridad de Luma desaparecía dentro del tubo y se tensaba en un ángulo malo. Muy malo. «No te muevas», dijo Thoren. La orden iba para Luma. También iba para mí. Del otro lado, su respiración raspó una vez en el canal. Luego contestó con una voz más controlada de lo que la situación merecía. No pensaba hacerlo. Eso no me tranquilizó. A veces cuando alguien suena demasiado controlado, es porque ya está gastando el aire en no dejarse llevar por el dolor. Sara seguía con Inés en el suelo del pasillo. Lía ya estaba a su lado con un maletín abierto. Omar se había arrastrado hasta quedar sentado contra la pared, una pierna estirada, el niño pegado a su costado como si temiera que cualquiera de los dos pudiera desaparecer si soltaba contacto. Bruno se acercó cojeando con la barra metálica todavía en la mano. «¿Qué pasó?», preguntó. La placa del segundo codo bajó. Dije. Le atrapó el hombro. Thoren soltó apenas un poco de cuerda y esperó reacción. La reacción llegó al instante. Un jadeo corto de Luma. No grande, no teatral, lo bastante para decirnos que tirar a ciegas era una estupidez. «No la saco por fuerza», dijo Thoren. Sara alzó la cabeza desde el suelo junto a Inés. «Entonces la liberas por dentro». «No tengo un por dentro limpio». «Pues invéntalo». No sonó cruel, sonó cansada. Como una mujer que ya no tenía sitio para respuestas correctas, solo para respuestas útiles. Thoren apoyó una mano en el borde del conducto y pasó la luz por la chapa deformada. El problema se veía peor desde cerca. La placa no solo había bajado, también había girado un poco, clavando el ángulo sobre el hombro izquierdo de Luma y atrapando una parte de su arnés contra la pared interior. Si cortábamos mal, podíamos perforar traje. Si tirábamos, le rompíamos el brazo o le arrancábamos el sello. Si no hacíamos nada, se quedaba ahí mientras la estación seguía respirando a pedazos. «Luma», dijo Thoren. «Quiero estado del traje, presión estable, calor subiendo, movilidad mala en hombro y cuello, puedo respirar». La pausa después de «puedo respirar» fue demasiado larga. Thoren también la oyó. «¿Qué no me estás diciendo? Que si el metal sigue bajando, va a dejar de ser verdad». Eso nos puso un reloj nuevo. No oxígeno general, no estructura. Un reloj con nombre. Luma. Del refugio llegó otra voz. Temblorosa. Joven. Era la misma que había anunciado los cilindros antes. «Sara, quedan 4 completos. 1 a la mitad. Las líneas cortas siguen dando, pero menos». Sara ni siquiera se volvió. «Anótalo en la pared. Y mueve 1 para Mateo. 4 completos. 1 a la mitad». La cifra me cayó encima con el peso de algo que no se puede negociar. Cada corte, cada error, cada minuto. Todo se estaba comiendo el aire. Thoren tomó una decisión. «Caro, luz fija aquí. Bruno, necesito saber si este conducto tiene acceso de mantenimiento desde atrás». Bruno señaló hacia el fondo del pasillo, más allá de una puerta vencida. Había uno, pero el tramo cayó con la primera explosión.
Desde arriba ya no entras. ¿Desde abajo? Bruno dudó. Miró el piso, luego el muro, luego el piso otra vez. Hay una canaleta de servicio debajo de esta línea, dijo al final, apuntando una marca blanca ya medio borrada por el polvo. La usaban para cableado y drenaje. Es estrecha. No sirve para pasar entero, pero tal vez para meter herramienta. Thoren siguió la línea con la vista. Yo también. Había una rejilla partida casi a 1 metro del panel. No era una entrada, era una posibilidad. Sara habló sin apartarse de Inés. Yo necesito sacar a esta mujer de aquí al refugio ya. Si se me apaga en el pasillo, la pierdo. Hazlo, dijo Thoren. Y también necesito a Omar en movimiento antes de que se enfríe la pierna. Omar soltó una risa seca, casi ofendida. Yo camino. Trató de ponerse de pie. Falló a medio camino y tuvo que apoyarse con ambas manos en la pared. Leo no dijo nada. Solo se le pegó más al costado. Sara lo miró una vez. No caminas, pero llegas igual. Le hizo una seña a Bruno. Luego a otro hombre del refugio, Raúl, un humano de barba corta y ojos hundidos que hasta entonces había estado actualizando conteos y cargando cilindros. Los dos se acercaron sin preguntar qué tocaba. Ya sabían. Improvisen arrastre corto, dijo Sara. Quiero a Omar y al niño fuera de este tramo en 30 segundos. Lía, conmigo, con Inés. Thoren no los detuvo. Eso importaba. Porque hace unas horas habría intentado ordenar cada movimiento. Ahora estaba aceptando algo que antes le irritaba. Los humanos no esperaban permiso para ser útiles. Yo me tumbé junto a la rejilla del piso y metí la luz por la abertura rota. Debajo había un espacio angosto lleno de polvo, cables ennegrecidos y trozos de aislante. No servía para un cuerpo. Tal vez sí para una barra delgada. Veo paso hasta el codo del conducto, dije. No limpio, pero hay línea. Thoren se acuclilló a mi lado. Si empujamos desde abajo y tú tiras de la placa desde arriba, tal vez le abrimos un dedo. Un dedo basta, dijo Luma por el canal. Su voz había cambiado. Seguía clara, pero ya tenía el tono de alguien que está eligiendo cada palabra para no dejar escapar el dolor entre una y otra. Sara pasó junto a nosotros con Inés y Lía. Entre las dos la llevaban sobre una manta doblada. Leo iba con Omar y Bruno hacia el refugio. El niño miró una vez hacia el conducto donde Luma estaba atrapada. No entendía del todo qué pasaba. Solo entendía que la que lo había sacado ahora seguía ahí dentro. No la dejen, dijo. La frase no fue un grito. Fue pequeña, directa, casi una orden. Nadie le respondió. Porque no hacía falta, porque todos ya estaban trabajando como si eso fuera ley. Raúl volvió con una barra estrecha y 2 cuñas metálicas. También trajo una botella de agua con 1/3 en el fondo. La dejó junto a Thoren sin decir nada. Thoren la miró un segundo, como si no entendiera por qué alguien le entregaba agua en medio de todo eso. Luego comprendió. No para beber, para enfriar corte si había que entrarle al metal desde abajo. Bien, dijo Thoren. Caro, tú arriba. Yo meto la barra por la canaleta. Bruno, cuando te diga, viertes el agua donde marque. Raúl, sostén esta luz. No quiero sombras. Me coloqué frente al conducto lateral otra vez. Apoyé las manos en el borde y busqué con los dedos el ángulo de la chapa. La sentí vibrar con el peso de Luma detrás. No con su peso completo. Con una parte. La peor parte. La que no te deja ni salir ni acomodarte. Luma, dije. Necesito saber si puedo mover la placa hacia tu cuello o hacia tu espalda. Silencio corto. Luego un jadeo controlado. Hacia la espalda. Al cuello no. Bien, Caro. Sí. No tires rápido. No dijo por favor. No dijo me duele. No dijo nada más. No hacía falta. Thoren se metió medio brazo por la canaleta. El espacio apenas le dejaba maniobrar. La barra raspó metal abajo. Una vez. 2. La tengo, dijo. Marca. Thoren golpeó desde abajo. Yo sentí la vibración exacta en la placa. Ese era el punto. Apoyé la herramienta de expansión en el borde superior. No servía para levantar gran cosa. Servía para robar un hueco. Ahora el agua, dijo Thoren. Bruno vació el contenido de la botella donde Thoren señalaba. Una parte se perdió entre cables. Otra alcanzó el metal caliente y levantó un olor agrio. Empujo en 3, dijo Thoren. 1,
2. En 3 todo ocurrió a la vez. La barra hizo palanca desde abajo. Yo tiré del borde de la placa hacia atrás. El metal chirrió. Luma soltó un sonido que no llegó a ser grito. Y de pronto hubo un hueco. Más, dijo ella con los dientes apretados. Thoren volvió a empujar. Yo metí los dedos un poco más, buscando agarrar mejor. La chapa me mordió el guante. Tiré de nuevo. Noté el arnés de Luma aflojar apenas. Saca el hombro, dije. Lo intento. No lo intentes. Hazlo. Fue lo más duro que le dije hasta entonces. No por crueldad, porque a veces la suavidad te hace dudar de un movimiento que tiene que salir ya. Luma soltó el aire en una exhalación larga. Luego giró. No vi el gesto. Lo sentí en cómo cambió la tensión sobre la placa. El hombro raspó metal. El traje rechinó. Durante medio segundo creí que habíamos cortado sello. Pero no. La cuerda cambió de ángulo, y entonces su brazo salió libre hasta el codo. «Ahora tira», gritó Thoren. Agarré el arnés con ambas manos y retrocedí de golpe. Luma salió del conducto como algo arrancado a la fuerza de una boca de hierro. Cayó de costado sobre mí y casi me tiró al suelo. La sujeté por reflejo antes de que golpeara la cabeza. Thoren soltó la barra y salió de debajo con una rapidez que no le había visto en toda la misión. «Casco», dijo. Yo ya estaba revisando. Sello entero. Sin perforación. Visor rayado, presión estable. Traje íntegro. Thoren tocó el hombro izquierdo de Luma. Ella apartó la cara y apretó los dientes. Eso nos dijo suficiente. Luxación, mínimo, dijo Sara desde atrás. Había vuelto. No entera. No descansada. Había dejado a Inés en manos de Lía y regresado al ruido como si fuera un péndulo que nunca le daban permiso de detenerse. «Déjala quieta». Luma intentó incorporarse. Thoren le puso una mano en el pecho del traje y la dejó otra vez en el suelo. «No, puedo seguir en canal», dijo ella. «No». Thoren, no, lo dijo 3 veces con el mismo tono. No de mando, de límite. A veces la única manera de salvar a alguien es negarle la dignidad de seguir fingiendo que no está mal. Raúl miró el conducto, luego la placa, luego a Luma en el suelo. Se pasó una mano por la barba y habló como quien llega tarde a una conclusión que ya lo estaba esperando. Ese tramo no va a aguantar otro tirón fuerte. Thoren se puso de pie. Lo sé, y la columna del fondo está peor, añadió Raúl. La del cruce hacia los dormitorios está cantando desde antes. No sabía qué quería decir con cantando hasta que lo oí. Un zumbido bajo. No constante. Pulsado. Metal cargado avisando. Todos lo oímos a la vez. Sara fue la primera en moverse. Giró hacia el refugio. «¿Cuántos quedan en dormitorios?», preguntó. Raúl respondió sin pensar. «¿Confirmados? 5. ¿Probables? No sé. Tal vez más. 5 confirmados». La palabra se me clavó enseguida. No personas, no cuerpos, confirmados. Gente que alguien había oído, visto o contado. Gente todavía del lado correcto del número. Thoren miró el pasillo del cruce. Luego miró el refugio. Luego a Luma en el suelo. Luego el cilindro medio vacío junto al panel de la familia. Todo se le estaba poniendo en fila delante de los ojos. Equipo herido, oxígeno bajando, estructura peor, y otro grupo posiblemente atrapado más allá de una columna que estaba empezando a cantar antes de caer. Sara se acercó un paso. «Dime que no vas a cerrar ese sector todavía». Thoren tardó un segundo más de lo que yo quería. Un solo segundo. Pero en un lugar así, un segundo tiene cuerpo. Digo que primero saco a mi rescatista del tramo caliente y estabilizo el refugio. Respondió. Sara clavó la mirada en él. Y mientras estabilizas, esos 5 se quedan donde están. Y si la columna cae mientras avanzo sin preparar, perdemos el cruce entero. Tal vez. No tal vez. Probablemente, Sara dio otro paso. El cansancio la estaba dejando sin capas. Ya no sonaba diplomática. Sonaba humana. Directa. Frontal. Furiosa. Llevamos más de 2 días haciendo probabilidades con los muertos, dijo. No me pidas que ahora lo haga con los vivos. Nadie habló, ni Bruno, ni Raúl, ni Omar desde el refugio,
ni Luma, que seguía respirando corto en el suelo mientras se sujetaba el hombro bueno con la mano derecha. El zumbido de la columna volvió, esta vez un poco más alto. Y entonces pasó algo pequeño. Leo soltó la mano de su padre. Se acercó cojeando un paso hacia Luma. Solo uno, y dejó junto a ella un trozo de tela azul. Era una tira arrancada de su propia manta. Para el brazo, dijo. Luma lo miró, luego miró la tela. Y por primera vez desde que la conocía, la vi perder del todo la máscara de técnica fría. No lloró, no sonrió, pero algo en la cara se le abrió y se le quebró al mismo tiempo. Thoren también lo vio. Yo también. Y creo que Sara lo vio desde donde estaba, con la furia todavía viva y la garganta cerrada de cansancio. Porque justo ahí se hizo evidente algo que ya estaba creciendo desde que entramos. No era solo que nosotros estuviéramos rescatando humanos. Era que esa estación, rota y sin aire, ya nos había metido dentro de su cuenta. Sara fue la primera en romper el silencio. «No te estoy pidiendo que corras a ciegas», dijo, más baja. «Te estoy pidiendo que no cierres la puerta antes de mirar». Thoren sostuvo la mirada unos segundos. Luego se volvió hacia mí. «Caro, sí. Quiero evaluación del cruce, solo evaluación. Llegas, miras, vuelves. No entras en dormitorios, no improvisas rescate, no te haces el héroe». Asentí, porque desde el fondo del pasillo, más allá del cruce que acabábamos de mirar, llegó un sonido nuevo. No era metal, no era aire, era un golpe. Luego otro, 3 cortos, pausa, 2 largos, el mismo patrón, pero esta vez no venía de donde habíamos estado rescatando. ¿Venía de más adentro? Del sector que Thoren todavía no había decidido si abrir o abandonar. Y detrás del patrón, débil pero inconfundible, se oyó una voz humana gritando una sola palabra. Aquí. Capítulo 5. A veces una decisión se toma sola, no porque sea fácil, no porque sea correcta, porque la realidad te quita todas las demás antes de que termines de pensarlas. El golpe volvió a sonar desde el fondo del sector de dormitorios. 3 cortos. Pausa. 2 largos. Luego la voz más ronca esta vez. Aquí, Thoren ya estaba mirando el cruce. Sara también. Nadie habló durante un segundo, pero la discusión se había terminado sola. No se cierra una puerta después de oír eso. No si todavía te queda aire. No si todavía puedes caminar hacia ella. Raúl, dijo Sara. Actualiza pared, 27 confirmados. Sector dormitorios. 5 responden. Raúl asintió y salió corriendo hacia el refugio. Lo dijo en voz alta mientras se iba, como para grabarlo en el aire antes de escribirlo. 27 confirmados. Dormitorios. 5 responden. Eso importaba. Que todos lo oyeran. Que todos supieran que el número subía. Que la estación entendiera, aunque fuera una tontería pensarlo así, que todavía le estaban quitando gente de las manos. Thoren giró hacia Bruno. Necesito saber qué hay entre este pasillo y dormitorios. Rápido. Bruno pasó una mano por el polvo de la pared y dibujó un esquema torpe con el dedo. No era un plano, era memoria. Cruce corto, dijo. Luego un corredor de descanso. A la izquierda, taquillas. A la derecha, 2 módulos de literas. Al fondo, el baño y el cuarto de mantenimiento. La columna mala está aquí. Marcó un punto en el centro. Si cae, tapa medio cruce. No todo. Pero lo suficiente para partir el paso y mandar más peso al lado derecho. ¿Al lado de las literas?, pregunté. Sí. Sara no disimuló la mueca. Entonces, si alguien está atrapado allí, se le viene la estación encima 2 veces. Thoren ya estaba haciendo cuentas. Yo podía verlo en cómo sus ojos iban del dibujo de Bruno al cilindro medio vacío, de ahí a Luma con el brazo inmovilizado con la tela azul de Leo y un vendaje de campo, y de ahí otra vez al cruce. Caro va primero, dijo al fin. Yo detrás. Sara conmigo hasta el umbral. No más. Bruno, traes una cuña grande y la barra Raúl y Omar se quedan moviendo aire y gente al refugio. Luma, quieta, Luma lo miró desde el suelo apoyada contra la pared. El cruce no es el problema, dijo. El problema es la columna y lo que empuja desde arriba. Si oyes otro zumbido largo, sales. No lo pienses. Thoren asintió una vez. Leo seguía pegado a Omar, pero ya no temblaba como antes. Miraba todo.
Absorbía todo. Me acerqué a Luma y me agaché junto a ella un segundo. ¿Puedes seguir en canal?, pregunté. Ella soltó aire por la nariz. Puedo hablar. No me pidas cargar nada. No te lo iba a pedir. Bien, porque te habría mandado al vacío. Era una broma seca. Mala. Perfecta. El cruce olía distinto al resto de la estación. Más caliente, más metálico. Como si todo el peso del módulo hubiera aprendido a sudar. ¿Despacio?, dijo Thoren detrás de mí. Yo avancé hasta el borde de la línea blanca que alguien había pintado antes del colapso. Al otro lado, el suelo estaba deformado en una pendiente leve. Se notaba más al caminar que al mirar. Un corredor corto salía a derecha e izquierda. Y al fondo, tras una mampara medio vencida, volvió el golpe. 3 cortos. Pausa. 2 largos. ¿Te oímos?, grité. Cuerpo de rescate. Responde una sola voz. La respuesta llegó de inmediato. Femenina, áspera, muy cansada. Aquí somos 4. No, 5. No sé. Mina está atrapada. Jai respira mal. Los nombres me dieron más de lo que parecía. Ya no eran ecos. Eran gente organizándose allá dentro, igual que en el refugio. ¿Tu nombre?, preguntó Sara desde detrás de Thoren. Ina. Ina, soy Sara. Te vamos a sacar, pero necesito que no me hablen todos a la vez. Dime quién puede moverse. Silencio breve. Luego. Yo. Tomás también. Jai no mucho. Mina nada. Y creo que Vero sigue en el baño. La oí antes. Ahora no. 5. Ina, Tomás, Jai, Mina, Vero. Thoren pasó la luz por el techo. Una placa estaba vencida sobre el corredor derecho. La columna central había desviado carga hacia una viga superior que terminaba justo encima del acceso a las literas. Entrar sin apoyo era una forma elegante de decir suicidio mal calculado. No entro así, dijo. Sara dio un paso hacia adelante. Entonces, les hablas. Los mueves hasta donde sí puedas entrar. Thoren activó el canal externo. Ina, escúchame bien. Necesito que me digas qué ves entre tú y el cruce. No lo que crees, lo que ves. Ina respiró una vez. Luego respondió con esfuerzo ordenado. Taquillas caídas, polvo, un techo bajo a la derecha. La litera de Mina bloquea salida de su módulo. Jai está en el suelo conmigo. Tomás puede cargar, pero tose sangre. Thoren cerró los ojos una fracción. La tos con sangre nunca es un dato pequeño. ¿Puedes mover a Jai?, preguntó. Arrastrar, sí. Caminar, no. ¿Y Tomás puede ayudarte? Sí, creo. Detrás de mí, Bruno llegó con la cuña grande y la barra. Raúl también había vuelto, pero sin acercarse del todo al sector malo. Traía otro cilindro y una actualización que soltó en voz baja. 3 completos, 1 a la mitad. Y las líneas cortas ya no sostienen bien. Nadie comentó la cifra. No porque no importara, porque importaba demasiado. Thoren señaló la base de la columna. Bruno, cuña aquí, no para salvarla, solo para comprar tiempo. Bruno se arrodilló y empezó a meter la pieza a golpes cortos. Cada impacto se transmitía por el suelo. Sara no apartaba la atención del canal. Ina, quiero que tú y Tomás arrastren a Jai hasta la taquilla caída, no más allá, solo hasta ahí. ¿Me entiendes? Sí. No toquen a Mina todavía. La respuesta tardó. No la vamos a dejar. Sara apretó la mandíbula. No te dije que la dejaras. Te dije que todavía no. Dentro del sector se oyó un acceso a abrirse a golpes. Luego un arrastre. Luego tos. Mucha tos. ¿Los veo?, dije. Una sombra apareció detrás de la mampara vencida. Luego otra. La primera era una mujer baja, de pelo oscuro pegado a la frente, con un costado del rostro ennegrecido por hollín. Arrastraba por las axilas a un hombre más grande que ella. El hombre ayudaba con una pierna. La otra iba muerta detrás. Ese debía ser Ya. Detrás venía Tomás, tosiendo con el cuerpo doblado, una mano en el pecho y la otra sosteniendo un cilindro pequeño que debía de estar vacío desde hacía rato. «Alto ahí», dijo Thoren. «No crucen todavía». Ina levantó la cabeza hacia la luz. No parecía sorprendida por vernos. Parecía ofendida por no poder seguir de una vez. Entonces, ¿para qué demonios vinieron?
preguntó. Thoren señaló el suelo deformado frente a ellos. Porque si das 3 pasos sin apoyo, la columna puede bajarte el techo en la cara. Ina miró la columna, luego a Jae, luego hacia atrás, hacia donde Mina seguía sin poder moverse. Detrás de esa puerta medio vencida estaba el resto del problema, y detrás de otra pared, tal vez, Vero en silencio. Bruno terminó de meter la cuña hasta la marca que Thoren le había señalado. La columna dejó de zumbar un instante. No mejoró, solo cambió de nota. «Eso es todo el tiempo que vamos a comprar», dijo Bruno. Thoren tomó otra decisión. «Caro, conmigo 2 pasos. Sara, te quedas en línea segura. Si esto canta más alto, nos sacas a gritos». Yo avancé junto a él hasta el borde más malo del cruce. El suelo se quejó bajo el peso combinado, no un crujido fuerte. Peor, uno blando, como si debajo hubiera algo hueco esperando turno. Thoren me lanzó la cinta de arrastre. «Ina, pasa esto por el pecho de Jae. Por debajo de los brazos, firme. Tomás, tú empujas cuando tiremos». Ina obedeció rápido. Tomás casi se cayó al agacharse. Escupió rojo al suelo. Muy poco. Lo bastante. Sara lo vio y maldijo por lo bajo. «Ese hombre necesita salir ya», dijo. «Lo sé», respondió Thoren. «Mina también». «Lo sé». «Vero tal vez está muriéndose en un baño». «Lo sé». La tensión no estaba en que Thoren ignorara el dolor. Estaba en que lo estaba viendo todo y aún así tenía que escoger. «Jae primero», dijo al fin. Ina soltó una risa sin humor. «Claro». Thoren no se defendió. Solo agarró la cinta con ambas manos y me miró. «Cuando tire, no corrijas por compasión. Corrige por peso». Asentí. «Ahora», gritó. Tiramos. Tomás empujó desde detrás. Ina sostuvo la cabeza de Jae para que no rebotara contra el borde metálico. El cuerpo del hombre avanzó por el suelo deformado 1 metro. Luego otro. La columna respondió con un gemido largo. «Más rápido», gritó Sara. Volvimos a tirar. Jae cruzó el peor punto y cayó de este lado con una tos húmeda que me puso la piel fría. Sara ya estaba encima de él antes de que yo soltara la cinta. Máscara, pulso, pecho, sangre en labios. Compromiso respiratorio. «Llévenlo», ordenó. «Ya». Raúl apareció a mi lado como si hubiera estado esperando eso exactamente. Él y Bruno lo arrastraron hacia el refugio. La columna volvió a zumbar, más alta. Del otro lado, Ina no esperó permiso. Se dio media vuelta para volver por Mina. «Ina, no», gritó Thoren. Ella ya estaba entrando al módulo derecho. Tomás la siguió un paso tarde, tosiendo sangre contra el antebrazo. Desde dentro se oyó un golpe seco. Luego la voz de Ina, apagada por la pared. La litera se movió. Sara levantó la cabeza desde el suelo donde Jae había estado un segundo antes. Eso puede ser bueno o terrible. Thoren dio un paso hacia el módulo. Yo fui con él, y entonces oímos otra cosa. Golpes. Esta vez desde más adentro. Detrás del baño, 1. Pausa. 1. Pausa. 1. Más débil, más lento. Vero, o alguien que ya casi no tenía fuerza ni para pedir ayuda bien. Thoren se quedó inmóvil una fracción de segundo. Mina atrapada en el módulo derecho. Ina y Tomás ya comprometidos dentro. Vero golpeando desde más al fondo. La columna cantando peor 3 cilindros completos. 1 a la mitad, y un cruce sostenido por una cuña que ni siquiera merecía llamarse soporte. Sara se puso de pie. «Dime a quién primero». Thoren miró el corredor derecho. Luego el fondo. Luego la columna. Y por primera vez, desde que lo conocía, no respondió enseguida. Capítulo 6. El silencio de Thoren no duró mucho, pero duró lo suficiente. Lo bastante para que todos entendiéramos que no estaba buscando una respuesta bonita. Solo una que no nos rompiera el rescate entero en las manos. La columna volvió a zumbar. Más alto. Mina seguía atrapada en el módulo derecho. Ina y Tomás ya estaban dentro con ella. Y desde el fondo, detrás del baño, el golpeteo de Vero sonó otra vez. Una sola vez. Débil. Sara dio un paso hacia Thoren. «Dime a quién primero». Él miró la puerta del módulo derecho. Luego el fondo.
luego el suelo deformado entre los dos. Mina primero, dijo al fin. ¿Por qué?, preguntó Sara. Porque ya tengo 2 personas comprometidas con ella. Si el módulo derecho cede, pierdo 3. El baño todavía tiene estructura parcial. Puede comprarme segundos, tal vez 1 minuto. Sara sostuvo su mirada. 1 minuto es mucho pedirle a alguien que se está quedando sin aire. Lo sé. Bien. Entonces no lo desperdicies. Thoren me señaló el módulo derecho. Caro, conmigo. Nada de entrar entero si el piso no responde. Primero mirada, luego manos. Avanzamos. El cruce se quejó bajo nuestras botas. La cuña de Bruno seguía metida en la base de la columna como una mentira pequeña y útil. El corredor derecho estaba peor de cerca. La puerta del módulo había quedado torcida sobre un marco deformado. Una litera se había desplomado de costado y bloqueaba casi toda la salida. Por debajo quedaba un hueco bajo, irregular, lleno de polvo y ropa suelta. «¡Quietos!», gritó Thoren. «No sigan empujando». Ina respondió con furia inmediata. «Si no empujo, se le viene encima otra vez». Me agaché y pasé la luz por el hueco. Vi a Mina por primera vez. Tenía media cadera atrapada bajo la estructura, una pierna torcida en mal ángulo y la cara gris de polvo. Estaba despierta. Ina estaba de rodillas junto a ella, con ambas manos metidas bajo el marco de la litera como si quisiera levantarla con los dedos. Tomás trataba de ayudar desde atrás, pero cada vez que hacía fuerza terminaba doblado por la tos. «No la vamos a sacar arrastrando», dije. «No», respondió Thoren. «La liberamos un dedo y sale con giro». Debajo de nosotros, el suelo emitió otro sonido blando. Peor que antes. Sara seguía en línea segura, pero su voz entró limpia por el canal. «Tienen 30 segundos antes de que yo empiece a gritarles que salgan». Thoren soltó una respiración corta. «Bruno, barra aquí, Raúl, cuerda de arrastre». Mientras Bruno metía la barra por el lateral del marco, yo pasé la cuerda por debajo del torso de Mina. Ella soltó un quejido cuando la tela le rozó la cadera. No gritó. «Mina», dije, «quiero que me escuches. Cuando tiremos, tú no te agarres a nada. Si te quedas fija, te rompes más». Ella tardó un segundo. Luego respondió con una voz casi seca. «No me quiero desmayar aquí». «Entonces no te desmayes», dijo Ina antes que yo. «Me debes 2 turnos de comedor». La frase me pegó por lo pequeña que era. Hablaba de algo normal, de una deuda de comedor. ¿Debida después? A la cuenta de 3, dijo Thoren. «Bruno, levantas. Solo un poco». «Caro, tomas el peso de salida». «Ina, tú giras hombros. Tomás, si toses, tose lejos de ella». Tomás soltó una risa rota y eso acabó en sangre en sus labios. «¡Qué buen plan!», murmuró. 3, dijo Thoren. Bruno hizo palanca. La litera subió apenas. Yo tensé la cuerda. Ina metió una mano bajo la espalda de Mina y otra en el hombro. Tomás empujó la estructura con una fuerza desesperada que no debía quedarle. «Ahora», gritó Thoren. Tiré. Mina lanzó un sonido que me cortó algo por dentro. La cadera salió del punto de presión un dedo. Luego otro. Ina giró sus hombros. Yo tiré más, y entonces algo cambió en la litera. No peso. Ángulo. «Thoren», dije. Él lo sintió al mismo tiempo. Metió ambas manos en el marco y lo sostuvo en lo que pudo. Bruno reforzó con la barra. Tomás se puso debajo del lado seguro como si todavía creyera que su espalda podía negociar con metal. «Sácala ya», rugió Thoren. Tiré con todo. Mina salió medio rodada, medio arrancada del hueco. Ina se vino con ella. Los 3 caímos hacia atrás justo cuando la litera se desplomó el resto del camino con un golpe que me vibró en los dientes. Mina estaba fuera, viva, doblando el cuerpo alrededor de la cadera como si quisiera protegerla del aire mismo. Sara llegó corriendo hasta la línea mala y se arrodilló del lado seguro para evaluarla sin cruzar más. «Está viva», dijo, «pero la pelvis está comprometida. No la sienten a caminar». Thoren ya estaba mirando a Tomás. Yo también. El hombre seguía de pie solo porque la pared estaba detrás. No tenía color. Cada respiración le salía con un ruido húmedo. Y aún así, antes de pedir ayuda, miró al fondo, hacia el baño. «Sigue ella», dijo. «No sigo yo. No sáquenme. Sigue ella». La columna respondió con un zumbido largo, más alto que todos los anteriores. Sara ya no lo sugirió.
Lo ordenó, fuera del cruce. Todos, ahora, Thoren dudó. Solo medio segundo. Lo bastante para mirar el fondo una vez más. Entonces ocurrió algo peor. Desde el baño ya no llegó golpe. Llegó voz muy baja, muy gastada. Pero voz, no se vayan. Nadie se movió, por favor, dijo Vero desde el fondo. No se vayan. Sara cerró los ojos un instante. Ina bajó la cabeza. Tomás soltó una tos roja contra el hombro. Mina apretó los dientes hasta temblar. Y Thoren quedó quieto en medio del cruce como si la estación entera acabara de ponerle la mano en el pecho. «Caro», dijo al fin. «Sí». Tiempo al baño y vuelta. Mires Jombral del cruce a la puerta del baño había unos 8 metros. Del baño de vuelta, cargando a alguien o arrastrándola. Más. Solo llega si entras ligero. Dije, ¿y si ella puede moverse algo? Cargando completa, no vuelves antes del siguiente fallo. Thoren asintió muy despacio. Entonces hacemos una cosa, dijo. Sara lo miró con dureza instantánea. Más te vale que no sea dejarla ahí. No. Se volvió hacia Raúl. Dame la línea fina, la de campo. No era un rescate completo. Era una promesa material. Aire primero, tiempo comprado. ¿Eso le compra cuánto?, preguntó Sara. Depende de cómo esté sellado el baño, respondió Thoren. Minutos, tal vez más. Lo suficiente para sacar este cruce, estabilizar refugio y volver por ella con una ruta más limpia. Vero habló otra vez desde el fondo. No me dejen sola. La frase le atravesó a todo el mundo. No estaba pidiendo heroísmo. Estaba pidiendo compañía. Thoren agarró la línea fina y me la tendió. Tú corres más. Si voy, no entro al baño, dije. No, pasas línea. Hablas con ella. Vuelves. Si el zumbido cambia, sales aunque todavía le estés mirando. Sara dio un paso hacia mí. Dile que volvemos. No le prometas hora. No le prometas que saldrá caminando. Pero dile que volvemos. Me quité el paquete secundario para ir más ligero. Ajusté la línea de seguridad. Tomé la manguera fina, la boquilla y una luz auxiliar. Luego miré una vez hacia Luma, que desde el refugio nos seguía con la cara blanca y el brazo inmóvil. «Caro», dijo por el canal. «Sí. No mires la columna. Escúchala». Respiré una vez. Y salí. El cruce pasó bajo mis botas en una secuencia de sonidos que no quería recordar. Metal tenso, polvo fino, un chasquido pequeño bajo el pie izquierdo. No me frené. La puerta del baño estaba encajada, pero no cerrada del todo. Metí la mano, empujé y el panel se dio con un quejido sucio. La luz entró primero. Luego yo. Vero estaba en el suelo entre dos lavamanos arrancados y una tubería rota. Tenía una máscara vieja pegada al rostro con cinta. Una pierna atrapada bajo una chapa doblada. Sangre seca en la sien. Un ojo medio cerrado. Pero estaba despierta, y cuando vio la luz, lo primero que hizo no fue llorar ni suplicar. Fue levantar 2 dedos. Señal de aquí, de vivo. Me arrodillé junto a ella y le pasé la línea de aire. Soy Caro. Te traigo oxígeno. No te saco ahora. Pero vuelvo. ¿Me oyes? Vero me miró como si intentara decidir si la verdad podía servirle de algo. Luego asintió una vez. «¿No tardes otra vez?», murmuró. La frase me dio de lleno, porque no hablaba solo de mí. Hablaba de las 51 horas, de la estación, de todo. «No», dije. «Esta vez no». Le coloqué bien la boquilla. Aseguré la línea al marco roto para que no se desplazara. Encendí la luz auxiliar y la dejé apuntando hacia ella. Entonces el zumbido de la columna cambió. Más grave, más cerca. «Caro», ladró Thoren por el canal. «Ya». Yo ya estaba de pie. Salí del baño en 2 pasos largos y uno malo. El suelo respondió con un golpe sordo debajo de mí. No miré la columna, la escuché y corrí. A mitad del cruce oí el primer estallido. No grande, interno. Como un hueso rompiéndose dentro de una pierna enorme. Sara gritó mi nombre. Bruno soltó una maldición. Thoren se lanzó hacia adelante y me agarró del arnés en el último metro, tirándome hacia el lado seguro justo cuando la cuña de la base salió disparada del suelo y la columna bajó de golpe media palma. No cayó entera. Todavía no.
pero el corredor derecho desapareció detrás de una lluvia de metal, espuma, cableado y polvo negro. Yo me di la vuelta sobre una rodilla y busqué el fondo entre la nube. No podía ver el baño. No podía ver la luz. No podía ver a Vero. Thoren seguía sujetando mi arnés. Aún no me había soltado. ¿La alcanzaste?, preguntó. Tenía polvo en la voz. Y algo más. Miedo de la respuesta. Yo seguía mirando la nube negra donde antes estaba el camino al baño. Sí, dije al fin. Le dejé aire. Thoren cerró los ojos una sola vez. Bien. Pero no sonó a bien. Sonó a bien. Sonó a otra cosa. A una deuda que acababa de nacer. Porque ahora Vero seguía viva. Probablemente. Con aire. Probablemente. Y al otro lado de un cruce que acababa de romperse. Capítulo 7. El polvo tarda en decidirse. Primero te tapa. Luego te deja ver. Y casi siempre, cuando por fin aclara, el mundo ya es otro. Nos echamos atrás hasta la línea segura, mientras la nube negra seguía cayendo en copos finos sobre el pasillo. Sara arrastró a Mina y a Ina hacia el refugio con ayuda de Raúl. Bruno sostuvo a Tomás por un brazo. Omar apretó a Leo contra su costado para que el niño no se lanzara hacia la parte mala por puro instinto. Luma intentó ponerse de pie con una mano. No pudo. Yo seguía mirando igual, como si por insistencia pudiera volver a abrirse. «Caro», dijo Thoren. No respondí. «Caro». Sí, respira. Hice caso por pura costumbre. Sara ya estaba dando órdenes desde el suelo, mientras Lía y otro par de manos la ayudaban a redistribuir heridos en el refugio. No había espacio para ceremonias. Mina a manta, Jai a soporte respiratorio corto. Inés seguía grave. Mateo estaba consciente a ratos. Tomás estaba pagando por el pecho. Omar no caminaba. Leo seguía sin llorar. Raúl volvió de la pared con la actualización en la cara antes que en la voz. 2 completos, dijo. 1 a la mitad, 2 completos. 1 a la mitad. Thoren avanzó hasta el borde del derrumbe parcial y pasó la luz por lo que quedaba del cruce. La columna no había caído del todo, pero sí lo suficiente para aplastar el corredor derecho y cargar escombros sobre la ruta al baño. No era un muro limpio, era un montón inestable de metal, espuma, tuberías y paneles con huecos falsos entre medias. «No vuelves a correr por ahí», dijo. No supe si me lo decía a mí o a sí mismo. Sara levantó la cabeza desde el refugio. «¿La oyes?», preguntó. Todos guardamos silencio. No se oía a Vero. Solo el silbido de una fuga en el sector malo y el zumbido de estructura acomodándose a la fuerza. Luma cerró los ojos un segundo. Luego abrió el canal general con la mano buena. «Vero», dijo. «Aquí Luma. Si me escuchas, golpea una vez. Esperamos. 1 segundo. 2, 3, golpe. Pequeño. Lejano. Pero real. Algo en el refugio cambió con ese sonido. No alivio. Dirección. Mientras alguien responde, todavía hay algo que hacer». Thoren se arrodilló junto al derrumbe y pasó la luz por una rejilla lateral medio arrancada en la base del muro. Debajo corría otra canaleta de servicio, más grande que la anterior. Bruno la vio al mismo tiempo. «Ese drenaje conecta con baños y mantenimiento», dijo. «No limpio, pero conecta». «¿Ancho?», preguntó Thoren. «Para un hombro humano, no. Para una mano con suerte, sí». Yo me acuclillé a su lado y metí la luz. La canaleta seguía hacia el fondo en pendiente leve. Cableado quemado. Agua sucia estancada en algunos tramos. Tubería pequeña. Espacio mínimo. Sara siguió atendiendo sin dejar de oírnos. «¿Le puedes pasar más aire?», preguntó. «Tal vez», dije. «Eso no es respuesta». «Es la única que tengo». Thoren no nos dejó convertir el miedo en discusión. «Le vamos a pasar otra línea y comunicación directa. Luego evaluamos si el baño aguanta extracción por pared o por drenaje ampliado». Bruno soltó una risa sin humor. «Evaluamos. Qué bonita palabra para decir que vamos a improvisar una locura». «Sí», respondió Thoren. Leo se soltó de Omar y se acercó 2 pasos. «No más». Se quedó junto a la línea blanca mirando el derrumbe como se mira una puerta cerrada que todavía te debe algo. Ella gritó vivo. Dijo. No era una pregunta. Era un dato que estaba poniendo sobre la mesa. Thoren me hizo una seña. Kit de línea fina. Luz auxiliar.
Micrófono de casco secundario. Quiero voz con ella todo el tiempo. Raúl ya estaba rebuscando en la caja abierta antes de que la orden terminara. Me pasó los equipos sin mirarme. Sus manos temblaban un poco. Me tumbé junto a la rejilla del drenaje y empecé a pasar la segunda línea. Avanzaba mal. Tropezaba con cableado doblado y con mugre acumulada en los recodos. Tuve que usar una varilla flexible para guiarla. Bruno sostuvo la luz. Thoren calculó la dirección con el plano roto de su memoria y el dibujo peor de la estación en la pared. Si la inclinación es la correcta, sale detrás del segundo lavabo, dijo Bruno. ¿Todo aquí empieza con sí?, murmuró Sara desde atrás. Ina, ya con una manta sobre los hombros y la cara gris de agotamiento, se sentó junto a Mina en el refugio. En el baño hay un gabinete atornillado a la pared izquierda. Dijo de pronto, si la línea sale mal, que busque eso. Detrás hay hueco. Eso nos daba algo. Luma volvió al canal. Vero, voy a necesitar que me escuches otra vez. Vamos a mandarte otra línea de aire por abajo. Tal vez tarde. No significa que te hayamos perdido. ¿Entendido? Esperamos. Golpe. ¿Una vez? Bien, dijo Luma. Cuando oigas raspar metal bajo el lavabo, quiero que toques pared 2 veces. Luego te quedas quieta para ahorrar aire. Empujé la varilla un poco más. Luego otro poco. El drenaje hizo un giro feo a la derecha. La línea se atascó. Algo la frena. Gabinete, dijo Ina desde atrás. ¿O tubería rota? Thoren me pasó la microcámara de exploración. Si no pasa línea, pasa esto primero. Quiero ojos. Pasé la cámara por la canaleta. El cable siguió mejor que la línea. Bruno sostuvo la pantalla. Thoren y yo miramos las imágenes sucias temblando bajo el polvo del visor. Primero oscuridad, luego un tramo inundado, luego el reflejo de la luz en una tubería rota, luego pared y luego al fondo de la pantalla una forma, tela, zapato. Una mano apoyada en el suelo. «La tengo», dije. La imagen avanzó un poco más. Vero estaba de lado, apoyada contra la base del lavabo. La línea que yo le había dejado seguía en la boca. Bien. La luz auxiliar seguía encendida. Mejor. La chapa sobre su pierna seguía ahí. Mal. Pero estaba despierta, y cuando la cámara se acercó un poco más, levantó 2 dedos. Otra vez. Aquí, viva. Bien, dijo Thoren. Ahora línea. Con la cámara guiando, volver a pasar la manguera fue menos ciego, pero no menos difícil. Tuve que retirarla 2 veces. La tercera, la boquilla chocó con el borde del hueco del gabinete que Ina había mencionado. «¿Vero?», dijo Luma por el canal. «Está detrás del mueble izquierdo. Quiero que metas la mano si puedes». Solo la mano la vimos. Una mano humana sucia, con los nudillos raspados, tanteando en la oscuridad detrás del gabinete. No encontraba la línea. Thoren me hizo seña. Yo avancé apenas 1 centímetro. La boquilla rebotó. La mano volvió. Rozó el tubo. Lo perdió. Volvió. Y al fin lo agarró. Nadie habló. Hasta que vimos el tubo desaparecer del otro lado. «La tiene», dije. Luma cerró los ojos un momento. «Bien, Vero, conéctala. Despacio. No sueltes la otra todavía hasta que sientas flujo». La pantalla mostró el movimiento torpe. Cansado, pero correcto. 1 segundo después, la respiración de Vero cambió por el canal abierto. Más profunda. Menos rota. No sana. Mejor. Eso nos compraba algo. Y entonces llegó la pregunta mala de verdad. «¿Cómo la sacamos?», preguntó Sara. Yo seguía mirando la pantalla. La pierna atrapada. El baño estrecho. La pared del fondo. El gabinete. El drenaje demasiado pequeño. El derrumbe tapando la ruta rápida. Bruno fue el primero en romper el silencio. «Pared lateral», dijo. «Si tumbamos desde este lado hacia baños, tal vez abrimos una salida antes de que se nos muera el módulo». Thoren negó. «No sin saber carga. Puedes venirte abajo encima de ella». «Drenaje ampliado», dije. Sara me miró. No para sacarla entera, pero sí para pasar herramienta. Si consigo cortar la chapa de su pierna desde abajo o levantarla un poco. «Desde abajo no ves ángulo», dijo Thoren.
Con cámara sí. Y si cortas mal le atraviesas la pierna. Si no hago nada, se queda ahí. Luma apoyó la nuca contra la pared y habló sin abrir los ojos. Hay otra opción. No me gusta el tono con el que empiezas esa frase, dijo Bruno. Ella lo ignoró. El baño comparte línea con mantenimiento. Si el cuarto de mantenimiento no colapsó completo, quizá tenga un panel de servicio detrás del muro del fondo. No es para personas, pero sí puede ser una pared más delgada, más fácil de abrir con corte controlado. Ina alzó la cabeza de golpe. Sí. Detrás del baño hay un cuarto chico. Guardábamos filtros, herramientas y repuestos. Se entra por el pasillo del fondo. Si ese pasillo no murió del todo, tal vez todavía exista la puerta. Thoren se giró hacia el esquema sucio en la pared. Lo redibujó rápido con el dedo. Cruce colapsado. Baño aquí. Mantenimiento detrás. Pasillo del fondo quizá accesible por otra ruta. ¿Hay otra ruta?, preguntó. Bruno tardó. Raúl negó antes que él. Pero luego Mina, retorcida en la manta y pálida como papel, habló desde el suelo con la voz partida por el dolor. Sí, nadie esperaba oírla tan clara. Hay una escalera de servicio detrás del almacén de trajes, dijo. Sube medio nivel y baja al pasillo del fondo. La usamos cuando se inundó el corredor principal el año pasado. Bruno frunció el ceño. Esa escalera era para mantenimiento. Pensé que la habían sellado. La sellaron mal, dijo Mina. Como todo aquí. Eso cayó pesado. Thoren ya estaba girando hacia el almacén de trajes. Luego frenó, miró a Luma, miró a Sara, me miró a mí. ¿Distancia?, preguntó. Mina cerró los ojos para dibujarlo en la cabeza. Más larga. Pero más estable, si no se cayó la escalera. Luma abrió los ojos por fin. Es mejor que perforar a ciegas bajo una pierna atrapada. Sara soltó aire despacio. Entonces ya está. Thoren negó. Todavía no. Necesito equipo mínimo, aire para ida y vuelta, y dejar el refugio sin volverse un cementerio mientras salimos. Raúl miró la pared de conteos, luego a los cilindros, luego a Inés, a Yae, a Tomás, a Mateo. Si van por la escalera, yo me quedo con Sara y sostengo aquí. Bruno también. Omar puede contar tiempos. Leo repone agua y vendas. Lo hacemos andar. Omar alzó la cabeza. Lo hago. Leo asintió antes de que nadie se lo pidiera. Thoren me miró. Caro, sí. Prepárate, tú vienes conmigo por la escalera. Luma se queda en canal con Vero. Sara sostiene refugio y entra detrás solo si perdemos comunicación. Sara abrió la boca para discutir esa última parte. No llegó a hacerlo. Inés soltó un sonido feo desde la manta. Jae empezó a toser otra vez. Thoren señaló los cilindros. Uno completo para salida. Medio para refugio. El último completo se queda aquí. No lo toquen salvo caída de presión o paro. Recogí el equipo ligero. Cuerda, luz, microcámara, una cizalla compacta y un soporte plano. Nada más. Luma volvió al canal con Vero. Vero dijo, te escucho respirar mejor. Eso es bueno. Ahora necesito que hagas algo por mí. La respuesta llegó por el canal, más clara que antes. ¿Qué? Quiero que me digas si el agua te está tocando la espalda. Pausa. No. Bien. Eso significa que el suelo no cedió más. Sigue así. No te duermas. No pienso, murmuró Vero. Luma cerró un segundo la mano buena sobre la tela azul que Leo le había dejado en el brazo. Thoren avanzó hacia el almacén de trajes. Yo fui detrás. Al pasar la pared de conteos, vi que Raúl ya había añadido otra línea debajo de los números. Vero responde. Nada más. Empujamos la puerta del almacén. Se dio a medias. El interior olía a plástico viejo, tela sellada y polvo atrapado. Trajes colgados. Casilleros volcados, y al fondo, detrás de un estante caído, una trampilla angosta marcada con letras medio borradas. Servicio. Thoren alumbró la trampilla. Luego me miró. Vamos a cobrarle a esta estación una de las pocas chapuzas buenas que dejó. Puso la mano en el cierre. Y desde el canal, justo antes de que lo abriera, la voz de Vero llegó otra vez. Más baja, más cansada. No tarden. Capítulo 8. La trampilla de servicio se abrió con un sonido que no me gustó.
No por fuerte, por viejo, por oxidado, por esa manera de quejarse que tienen las cosas que llevan años aguantando más de lo que debían. Thoren sostuvo el borde y bajó primero. Yo lo seguí con la luz pegada al casco y el cuerpo lo más recogido posible. El espacio era estrecho, más pensado para cables y revisiones rápidas que para dos cuerpos con traje. El primer tramo era una escalera metálica corta, luego venía un descanso, luego otra escalera hacia abajo, inclinada hacia el pasillo del fondo. La estación respiraba raro ahí dentro, más húmedo, con olor a drenaje, con calor atrapado en rincones donde el aire no circulaba. ¿Cuánto?, pregunté. Thoren miró su lector. Cilindro de salida en 80%. O sea, habíamos gastado ya una parte solo en movernos, en abrir, en respirar rápido por la tensión. Luma estaba en canal. «Los escucho», dijo. Vero respira estable, pero ya no habla mucho. «Que no hable», respondió Thoren. «Que respire». Bajamos el segundo tramo de escalera. En el descanso, el metal estaba deformado hacia adentro. La primera explosión había pateado el armazón desde abajo y luego el colapso lo había vuelto a patear desde arriba. Thoren tocó el borde. «No te apoyes con todo el peso». «No me apoyo con todo el peso», respondí. Al final de la escalera, la trampilla inferior daba a un pasillo bajo con paneles de mantenimiento. No había luz, solo nuestra luz. El suelo tenía una capa de polvo fino mezclado con humedad, y había huellas humanas desordenadas en dos direcciones. Alguien había bajado por aquí antes del colapso. Alguien había intentado usar este camino. Ina no mentía. Dije, no, solo no sabía si seguía abierto. Respondió Thoren. Avanzamos. El pasillo del fondo estaba lleno de puertas pequeñas, filtros, repuestos, paneles eléctricos. La mayoría se habían quedado cerradas. Algunas estaban abolladas. Una tenía una línea negra como de quemadura. Al fondo, a la derecha, estaba el acceso al cuarto de mantenimiento. La puerta existía, pero estaba vencida hacia adentro. Algo la había empujado desde el otro lado. Thoren apoyó la luz en la unión. «¿Puedes abrir?», pregunté. «Puedo intentarlo sin convertirlo en derrumbe». Le pasé la cuña plana y la herramienta de corte compacta. Él eligió la cuña primero. Siempre primero lo que no hace vibrar. Metió la cuña en la rendija inferior. Golpeó una vez con la palma. Luego otra. El metal respondió con un gemido. «Luma», dijo Thoren. «Vamos a cortar detrás del baño». «Prepárala». «Ya lo hago». La voz de Vero entró un segundo después. Más baja, pero presente. «¿Llegaron? ¿Estamos cerca?», dije. «Te escucho. No me dejes dormirme», murmuró. No. La cuña avanzó un poco. No lo suficiente. La puerta seguía trabada. «Hay peso detrás», dijo Thoren. Thoren sacó la microcámara. Ojos. Metió la cámara por la rendija. La pantalla mostró un interior oscuro con polvo suspendido. Luego la luz captó una forma. Una estantería industrial caída sobre la puerta, clavada en diagonal. «Es estante», dije. «¿Eso se puede mover?», respondió Thoren. Guardó la cámara y miró la pared del fondo del cuarto, la que debía dar al baño. «No necesito abrir la puerta completa», dijo. Me señalaba la alternativa: cortar pared. Thoren puso la cizalla compacta en el borde del panel de servicio. Era una placa atornillada, pensada para acceso rápido. «Voy a hacer corte en 4 esquinas», dijo. «Tú sostienes para que no caiga». El metal cantó en un zumbido breve. Una esquina, luego otra, luego otra. En la cuarta, la estación vibró. No mucho, suficiente. «¿Oíste eso?», pregunté. «Sí». Luma habló por el canal. «Thoren, la presión del refugio bajó un poco. No es colapso, es fuga nueva. Sara está sellando. Pero no se queden eternos». Eso nos apretó el cuello. Otro reloj encima. Thoren terminó el corte. Yo sostuve la placa y la saqué con cuidado. Detrás había un hueco oscuro. Y del otro lado, azulejo. Baño. Habíamos llegado. «Vero», dijo Luma. «Voy a contar hasta 3. Cuando diga 3, quiero que golpees 2 veces, solo para saber dónde estás. 1 segundo. 2. 3. 2 golpes. Al otro lado del panel, muy cerca. Thoren metió la luz por el hueco.
Yo vi el baño desde un ángulo nuevo, el lavabo roto, la tubería, la luz auxiliar que yo había dejado todavía encendida, y a Vero de lado con la pierna atrapada bajo la chapa. «Te veo», dije. Vero giró la cabeza un poco. Me vio a través del hueco. No sonrió. «¿Me vas a sacar?», preguntó. La pregunta no era melodrama. Era logística. «Sí», respondí. «¿Pero me vas a ayudar? Dime cómo». Thoren se colocó el gato plano. Una herramienta baja, pensada para levantar un borde milímetros, no toneladas. La metió entre la chapa y el suelo con movimientos cortos. «Vero», dijo, «cuando sientas que sube, no patees. No intentes sacar de golpe. Te rompes». Vero asintió una vez. «No pateo». «Quiero oírte decirlo», dijo Thoren. «No pateo», repitió Vero. Thoren giró el gato. Un clic, luego otro. La chapa subió apenas. Vero soltó aire por la boca. «¿Duele?», pregunté. «Sí». «¿Mucho?». «Sí». Sara entró al canal. Su voz sonó apretada, con ruido de cinta y sellador al fondo. «Tengo fuga controlada, pero si se cae otra sección, perdemos presión en refugio. Hagan esto rápido». Thoren giró otra vez. La chapa subió un dedo. Luego otro. Vero tembló. «¿Ahora?», dije. «Desliza tu pierna hacia mí». Despacio. Ella lo intentó. No salió. «Algo la agarra», dijo. Thoren detuvo el giro. Metió la luz bajo la chapa. Yo hice lo mismo. Había un borde doblado que mordía la bota. Una uña de metal, pequeña, cruel. «Cizalla», dije. Thoren negó. «Demasiada vibración». Miré el borde. Luego la herramienta. Luego el baño. «Entonces lo doblo», dije. Metí una barra delgada por el hueco del panel y le enganché en el borde doblado. Era un ángulo malo. Me obligaba a torcer la muñeca. Aún así, tiré. No fuerte, con paciencia. El metal cedió un poco, nada más. Tiré otra vez. Cedió otro poco. Vero jadeó. «No te muevas», le dijo Luma por el canal. «Solo respira. Yo cuento contigo». El borde doblado cedió por fin. «Ahora», dije. Vero deslizó la pierna. 1 centímetro. 2. Luego la bota salió del mordisco. La pierna quedó libre. Vero se quedó quieta un segundo, como si su cuerpo no creyera que ya podía moverse. «Te saco por el panel», dije. «No quepo», murmuró. Tenía razón. El hueco del panel era para mantenimiento, no para un cuerpo adulto. Thoren ya estaba mirando la estantería al otro lado de la puerta. «Entonces sí abrimos el cuarto», dijo. Metió el gato plano en la base de la puerta y lo usó como palanca auxiliar. Yo coloqué la cuña más grande en la rendija inferior para evitar que se cerrara si el estante se acomodaba mal. Empujamos. La puerta no cedió. Empujamos de nuevo. La estantería del otro lado rechinó. Un sonido horrible, pero se movió un poco. «Otra vez», dijo Thoren. La puerta abrió una rendija mayor, lo suficiente para meter la mano. Luego el antebrazo. Yo metí la microcámara. Vi el estante. Vi un hueco al costado. Vi que no se venía encima todavía. «Está sostenido», dije. «No confíes», respondió Thoren. Aumentamos la apertura un poco más y entonces escuchamos un golpe arriba. No en el refugio, no en el cruce. Arriba, en la escalera, el metal se quejó. Polvo cayó por el marco. «Rápido», dijo Sara por el canal. Muy rápido. La puerta cedió lo suficiente para que yo me metiera de lado. Un hombro. Luego el torso. Luego el resto. El cuarto de mantenimiento era pequeño y sucio. Estanterías, filtros, cajas, todo revuelto. La estantería caída seguía apoyada contra la puerta como un animal dormido que podía despertarse mal. Atravesé el cuarto y llegué al panel abierto al baño. Vero me miraba desde el suelo con la pierna ya libre. «¿Me levantas?», dijo. No era un pedido, era un plan. Me agaché y la tomé por debajo de los brazos. Su cuerpo pesaba más de lo normal, no por masa, por cansancio, por aire corto, por 2 días de sostenerse con nada. La levanté. Vero soltó un sonido seco. Dolor, pero no peleó. Thoren, desde el otro lado de la puerta,
Sostuvo el marco para que no cerrara. «Sale», dije. Vero apoyó la frente un segundo en mi hombro. Luego susurró, tan bajo que casi no entró al canal. «Gracias». Yo la cargué hacia la puerta del cuarto. La estantería crujió otra vez. No cayó, salimos. Toren cerró la mano sobre mi arnés y nos jaló hacia el pasillo de servicio. «Cilindro», dijo. Miré mi lector. 40%. Nos quedaba menos de la mitad, suficiente para volver si la escalera aguantaba. Y la escalera acababa de protestar. «Volvemos ya», dijo Toren. «Vero», dijo Luma por el canal. «Te escucho respirar. Dime una cosa, una sola». Vero tragó saliva. «Estoy afuera». Un silencio breve se instaló en todos. «Bien», dijo Sara. «Vuelvan». Empezamos el retorno. Subir con Vero a cuestas era distinto a bajar ligeros. El metal de la escalera vibraba con cada paso. La humedad hacía que la suela resbalara en puntos. Yo ajusté el agarre para que su respiración no quedara aplastada contra mi pecho. Vero no habló. En el descanso, el armazón se quejó. Un gemido largo. Toren se giró hacia mí. «Si cede, la suelto hacia ti. Si cede, la recibo», respondí. Seguimos. Llegamos a la trampilla superior, la abrimos y al asomar la cabeza al almacén de trajes, el aire se sintió distinto. Más sucio, más caliente, más vivo. No por el oxígeno. Por las voces, por el ruido, por la gente trabajando. El refugio seguía allí. Sara nos vio primero. No corrió. No gritó. Solo levantó la mano con la palma abierta, pidiendo un segundo de orden antes de que la emoción se tragara el procedimiento. Yo puse a Vero en una manta junto al borde seguro. Sara llegó y la revisó de inmediato. «Máscara, pulso, pierna, cabeza. Vive», dijo. Entonces, desde el otro lado del refugio, alguien gritó la palabra como si fuera un golpe contra la pared de la estación. «Vivo. Fue Leo». La palabra se repitió. Una vez. Luego otra. Raúl ya estaba actualizando la pared. Su mano temblaba. «Vivos confirmados». 28 debajo, con letras más pequeñas. «Vero, afuera». Toren se apoyó un segundo contra un casillero y cerró los ojos. Yo me quedé mirando el número. 28 no era victoria. No era final feliz. Era cuenta. Y por primera vez desde que habíamos acoplado, entendí con el cuerpo lo que Sara había dicho al inicio. Los vivos se cuentan, no para presumir, para no perderlos, para no olvidar que cada cifra era un nombre. Y que cada nombre, incluso cuando llegas tarde, todavía puede estar aquí si alguien insiste lo suficiente. Afuera, la estación seguía crujiendo. Adentro, los humanos seguían trabajando. Y nosotros, sin querer, ya estábamos trabajando con ellos. Dentro de su rutina, dentro de su cuenta. Llegamos tarde. Sí, pero no demasiado tarde. Epílogo. El sonido más raro, al final, no fue el crujido del metal. Fue el silencio de después. No el silencio vacío. El silencio que llega cuando la gente deja de correr por un segundo. Cuando alguien se permite respirar sin contar los latidos. Horas más tarde, la coalición envió un segundo equipo. Más manos, más cilindros, más luz, más estabilizadores. Llegaron por fin los que nunca llegan a tiempo. Los que hacen que el informe se vea bonito. Pero nosotros ya habíamos hecho lo feo. Sara estaba sentada junto a la pared de conteos. No dormía. No descansaba. Solo estaba ahí, con una manta sobre los hombros, mirando los nombres como si la tinta pudiera moverse sola. Vivos confirmados. 28. No cambió. Y por alguna razón, eso me dio paz. Porque significaba que por unas horas, al menos por unas horas, el número dejó de bajar. Toren se quedó de pie a mi lado, con el casco bajo el brazo. Tenía el rostro marcado por el borde del sello y los ojos rojos de polvo. «Vas a reportar», dijo. No era una orden, era una necesidad. «Sí». Respondí. «No adornes, no tengo con qué». Él soltó una exhalación pequeña, casi una risa. Luma estaba sentada en una caja de repuestos, el brazo inmovilizado en un soporte improvisado. Leo se había quedado cerca de ella sin que nadie se lo pidiera. No hablaba mucho, solo le alcanzaba agua cuando veía que el labio de Luma se secaba. Ella lo miró una vez y le tocó la cabeza con la mano buena.
Un gesto mínimo. Los humanos empezaron a evacuar por grupos. No como en las historias. No como una marcha heroica. Como se evacua de verdad. Con gente cojeando, con mantas, con cuerpos que pesan demasiado, con miradas que se quedan pegadas a paredes donde todavía hay nombres. Mateo salió con la pierna inmovilizada. Más pálido que el polvo, Inés salió dormida, con respiración asistida. Jaí salió con una máscara mejor. Mina salió sin poder levantarse sola. Tomás salió, y esa fue una victoria silenciosa. Vero pasó junto a mí, apoyada en 2 personas, y cuando me vio, levantó 2 dedos. Aquí, viva. No dijo gracias otra vez. No hacía falta. Bruno y Raúl se quedaron al final. No por valentía. Por costumbre, se aseguraron de que nadie se quedara atrás en un rincón, de que la lista en la pared tuviera sentido, de que el refugio quedara vacío antes de irse. Cuando por fin el último casco cruzó el acople, Sara se quedó sola frente a la pared. No lloró. Sacó un pedazo de carbón y debajo del número escribió una línea más. Salimos. Nada más. Luego dejó el carbón en el suelo y se puso de pie con una lentitud que parecía de alguien mucho más vieja. ¿Ya?, pregunté. Sara me miró. Sus ojos estaban secos. Su voz, no. Ya. La estación quedó atrás. No explotó. No hizo una escena. La estabilizaron lo suficiente para que no se tragara el corredor entero. Lo suficiente para que los investigadores pudieran entrar después. Lo suficiente para que alguien pudiera señalar culpables en un informe. Yo escuché fragmentos, más tarde. Palabras que en un escritorio suenan limpias. Recortes. Mantenimiento aplazado. Piezas sustituidas por piezas baratas. Alarmas desactivadas porque fallaban demasiado. Y al final, la palabra más cómoda de todas. Inevitable. Thoren escuchó el mismo resumen. No dijo nada. Solo miró el vacío por la ventana de la nave de rescate, como si quisiera ver la estación todavía desde allí. No fue inevitable, dijo Luma, de repente. Su voz era baja, pero clara. Thoren giró la cabeza. ¿No?, respondió él. No lo fue. Yo pensé en las líneas blancas, en los nombres, en el grito de Leo, en Sara diciendo que los vivos se cuentan. Pensé en algo que no está en nuestros manuales, que una especie puede estar rota, cansada, herida, llorando, y aún así construir orden, no para sentirse valiente, para que alguien más viva. Esa noche antes de que me quitaran el traje, abrí el canal de reporte y dije lo que tenía que decir. Sin adornos. Aquí, rescatista Caro. Informe final, Estación Aurora. Llegamos tarde. Hice una pausa. La frase pesaba. Luego dije lo único que era verdad completa. Pero no demasiado tarde.